En Net Radio, la hora es 6 en punto. Primera. García Márquez, Picasso, Monroe, París, Tokio, New York, Vancouver, Mozart, Beatles, Santana, el Louvre, Bellas Artes, Las Vegas, Empire State, Dubai. Nos acompañarán en tu programa Las Artes, conducido por Rami Loaiza y Manuel Torres. Martes, 6 de la tarde, solo aquí, por Net Radio. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Buenas tardes, queridos radioyentes. Una semana más, aquí estamos en el programa de Las Artes. Aquí con el compañero Rami Loaiza, otra vez más, una semana más, y producido por Checo Negrete aquí desde Net Radio, desde Vancouver, desde Port Coquitlam, para el mundo, para México, para España, para Alemania, para todos los países que nos estén escuchando en este momento, ¿verdad, Rami? Así es, mi querido Manu, muy buenas tardes a todos, buenas noches aquí en la Ciudad de México y en Querétaro, y buenos días a toda la gente que como cada semana nos hace el favor de escucharnos en otras partes del planeta, ya sea en vivo o bien a través de nuestro podcast. Como siempre, es un verdadero privilegio y placer que nos reciban en sus casas, en sus oficinas, en sus coches, y sobre todo pues es un privilegio y un placer estar una tarde más contigo, mi querido Manu, y con el buen Checo también. Mil gracias. Claro que sí, hombre, igualmente, ya sabes que aquí, bueno, aquí estamos todos en familia hablando de arte. Pero bueno, y esta semana tenemos tenemos una entrevista especial de Miguel Gleason que grabamos hace unas semanas también, sobre que nos va a hablar sobre arte mexicano en el extranjero, arte mexicano concretamente en Europa, y la tenemos para nosotros, y a partir de la segunda hora del programa podrán escucharla aquí, en Net Radio. Y bueno, Rami, esta semana ha habido un montón de noticias interesantes, ¿verdad? Así es, mi querido Manu, pues estamos viendo trailers de películas que vienen ahora en el verano. Pues la que más nos llama la atención pues es un poquito la película de Blade Runner, la secuela. La verdad estamos un poco, bueno, yo en lo personal estoy un poco entre emocionado y un poco escéptico. Dicen que las segundas partes nunca son buenas. En el caso de Blade Runner, pues es una película que en su momento no fue reconocida ampliamente por la crítica. Después, por azares del destino, se vuelve una película pues prácticamente de culto, y la verdad me llama un poco la atención, ¿no? A pesar de que, bueno, sabemos que Ridley Scott está detrás de la producción de la película. Tenemos al muchacho de Arrival, que ahorita se me fue el nombre del director. Denis Villeneuve, que además es canadiense. Hombre, cómo no, ¿sabes? Así es. Un compañero canadiense ahí haciendo sus pinitos. ¿Qué te pareció Arrival? A mí me pareció una obra maestra, me encantó esa película. Yo la verdad es que, me pareció una de las películas más profundas que he visto en los últimos 10 años, además de ciencia ficción, que es, bueno, como tú sabrás, es uno de mis temas favoritos, igual que el tuyo, que eres otro apasionado de la ciencia ficción, ¿verdad? Así es. Bueno, Arrival a mí me gustó bastante. Pienso que es una excelente película. Por donde se vea, creo que tiene puntos muy buenos, muy fuertes. El tema de ser un rompecabezas que se empieza a contar desde el primer minuto de la película también no deja de agradarme. Creo que sí, coincido contigo. Es una obra maestra, creo que es una joya. Vamos a ver si este chavo pues, realmente la libra con Blade Runner, ¿no? Creo que tiene una carga muy pesada, sobre todo, sobre todo por la forma en la que la película ha envejecido, el concepto de Blade Runner. Creo que aún hoy en día la producción original pues es una gran producción en cuanto a efectos visuales prácticos, en cuanto a musicalización, con esta música de Vangelis, estos acordes tan míticos y tan pues inconfundibles. Efectivamente, Vangelis era el compositor de la banda sonora, que a mí me deja siempre, bueno, es una de mis bandas sonoras favoritas. Yo es una cosa que me pregunto, si Vangelis estará detrás también de la banda sonora de esta película, aunque no estoy seguro. Vamos a sacar aquí la ficha técnica, ¿sabes? Para ver si nos da un poco más de pistas, porque la verdad es que yo estoy totalmente... Bueno, fuimos a ver recientemente, tú lo llegaste a ir a ver, sí, ¿no? La de Ghost in the Shell también.
Fíjate que al final no la he visto, estoy esperando que la saquen en... Estoy esperando a que la saquen en algún servicio de streaming. Pues, realmente aquí el tema de la logística. Streaming de torrenting, ¿no? No, streaming. Yo apoyo el cine legal, Vale. La verdad es que yo también, es lo que deberíamos hacer todos, sobre todo si realmente queremos tener buen cine de calidad, ¿no? Y tristemente no he encontrado quien me secunde mucho en la selección de películas. Realmente la gente con la que me junto, pues, sin afán de que suene feo lo que voy a decir, pues no le gusta mucho las películas con cierta profundidad, como lo puede ser, por ejemplo, Ghost in the Shell, como lo pueden ser películas de ciencia ficción, ¿no? El viernes me he estado chutando algunos churros mexicanos, que bueno, ya platicaremos un poquito más adelante. Me tocó ir a ver esta película de Cómo ser un Latin Lover. Suena realmente horrible, pero bueno, no sé cómo será. Yo esperaba que fuera peor, la verdad es una película en la que va uno a reírse, o sea, vas a desconectar el cerebro, así como platicamos un poquito de Rápidos y Furiosos, como ser un latino, pues vas a desconectar el cerebro, o sea, vas a apagar el cerebro, vas a disminuir un poco tus límites en cuanto al sentido de humor, te ríes un poco de un tanto un humor escatológico, de un humor inclusive un poquito propio de los mexicanos en algunas cuestiones. La verdad es una película que si se la pierden no va a pasar nada, no se va a acabar el mundo. Si la van a ver, me parece que bueno, es una película rescatable en cuanto al tema de las risas, nada más, ¿no? Y desde el punto de vista mediático, bueno, pues es una de las producciones que tanto Televisa como Lionsgate, con esta empresa productora y distribuidora que se llama Pan Lion, que a mí en lo personal no me gusta mucho el nombre, porque cada vez que lo veo me resuena un poquito a este personaje Pantaleón. Entonces, sí, Pantaleón y las dictadores no eran las dictadoras, sí. Vargas Llosa no era. Así es. Entonces cada vez que lo veo me suena un poquito a Pantaleón. La verdad, la película no es una joya técnica, no es una joya en la comedia, inclusive no es una joya en la actuación, pero bueno, está para entretenerse, ¿no? Y sí, el que un guión con esa calidad pues se haya producido, pues quiero pensar que es un arte, ¿no? El haber logrado que un guión de esa característica se haya producido. Ahora bien, aquí quiero hacer un inciso, ¿sabes? Para defender al director, al cual no conozco personalmente, ¿sabes? Y he dicho algo un poco min antes, de que probablemente fue una película horrible. No pasa nada por hacer películas malas. De hecho, las primeras películas de muchos directores son realmente malas, ¿sabes? Y sin ningún tipo de problema. Uno a veces tiene que sacrificarse y hacer películas que van a gustar al público, a un tipo de público, para conseguir llegar luego a hacer una película que uno desea hacer, a un proyecto personal. E incluso hacer una película mala tiene su arte, porque es difícil, o sea, conseguir toda la financiación, que alguien confíe en ti, que diga, tú vas a dirigir mi proyecto, porque al fin y al cabo un director es eso, o sea, es una persona a la cual se le da un presupuesto y tiene que organizarlo todo, y él tiene la responsabilidad de que esa producción sea un éxito, o sea, aparte del productor, pero bueno, obviamente, o sea, el director es el que lidia con los aspectos técnicos de la producción, de, bueno, pues el tema del guión, la dirección de actores, sabe supervisar el montaje, obviamente tiene que estar encargado de todo el desarrollo técnico de una película. Y bueno, a veces es incluso difícil, o sea, yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, hace no mucho tiempo vi la de What's New Pussycat, que diréis, ¿de quién es esta película? Que no suena a nadie nada. ¿Qué pasa, Pussycat? Pues la primera película de Woody Allen. Y era una película realmente mala, pero realmente mala. O sea, de decir, madre mía, qué película más mala, ¿sabes? Y fue además lo que motivó a Woody Allen, porque en esa película él no llegó a ser el director, simplemente era el guionista. Él le motivó para empezar a hacer películas y ponerse ahí detrás detrás de la cámara y empezar a dirigir delante y detrás, porque él se dirige delante y también detrás. Y las primeras películas de Woody Allen, hombre, no están mal. Take the Money and Run, coge dinero y corre, no está mal. O sea, tiene algunas películas, bueno, esto de Sleeper es una gran película, pero desde luego no están a la altura de las películas posteriores tipo Annie Hall, Días de Radio, La Rosa Púrpura del Cairo. O sea, no sé, a mí me parece un gran director que se ha curtido con el tiempo, que ha aprendido a hacer cine. Entonces a veces las primeras películas las películas incluso de gente que lleva muchos años haciendo películas, ¿sabes? Y dicen, pues mira, es que a mí las películas que me han tocado son estas, o sea, películas para agradar al público, tipo, pues me acuerdo de Vicente Escribá, productor y director de cine también, y de películas
y de series de televisión, que hizo grandes series de televisión como Lleno por favor en España, o incluso esto, bueno, me estaba acordando yo de Ay señor, señor, esto y alguna más, ¿sabes? Esto, ¿cómo se llama? Manolo y Benito, la serie esta de, ¿cómo se llama? Bueno, que era una versión... Una pregunta, ¿Ay señor, señor no era una serie? Sí, series de televisión. Él dirigía y producía más cosas. Series de televisión y eran series para el gran público, que han pasado a la posteridad dentro de la historia de España, porque incluso es difícil llegar al gran público. Incluso le puedo reconocer a gente como Antonio Ozores y a Mariano Ozores, que han dirigido películas para el gran público en España, pues que, oye, dentro de lo que cabe, pues es difícil hacer cine que guste a la gente y tenga éxito. No todo tiene que ser cine pseudo intelectual, ¿no? O intelectual, ¿verdad, Rami? Mira, yo coincido con lo que dices. Aquí en este caso la producción es prácticamente americana. El director es un cuate que se llama Ken Marino, que en mi vida lo había escuchado. Ken Marino. Está escrita por Chris Spain y John Sack. Y bueno, los protagonistas, tenemos aquí pues dos protagónicos mexicanos, que uno es Eugenia Derbez, el otro es Salma Hayek. Y tenemos también a Rob Lowe, a Kristen Bell, a Raquel Welch, a Renee Taylor, a Rob Huebel, a Linda Levin, a Michael Cera, y también tenemos en una actuación muy simpática al Weird Al Yankovic, que bueno, yo cuando lo vi ahí en un numerito musical, sí, es un fenómeno, la gente que no lo ubica, es un cuate que ha dedicado toda su vida a producir discos de música totalmente pues de burla. O sea, él, por ejemplo, escucha, vamos a pensar, Gangster Paradise, le cambia toda la letra y la canta, pero con algún tema, ¿no? Entonces, la verdad es que es... Como Amish, ¿no? Como si fuera un granjero Amish, me acuerdo. Así es. Sí, eso está bien, sí, que empieza ahí. Y aparte, bueno, este cuate Al Yankovic, bueno, pues eso es un showman, la verdad, alguna vez vale la pena verlo, me parece que es un cuate muy talentoso, sí, ha llegado a aparecer varias veces en Los Simpsons, doblándose a sí mismo, por ahí también apareció en esta caricatura surrealista que se llama Uncle Grandpa, haciéndola de un robot extraño. La verdad es que hablando de ese tema, los que no han visto el Uncle Grandpa o el tío Grandpa en Cartoon Network, echen un ojo. Es como, digo, yo no he fumado nada de drogas en mi vida, ni he consumido, pero yo creo que es lo que se aproxima mucho un viaje con LSD. Es una caricatura ahí con un toque medio de Kandinsky, medio de Alexander Calder, con pues un poquito de locuras ya propias de este tipo de caricaturas, ¿no? Tiene mucho ahí la mano del estilo de la revista Mad, con algunas cuestiones ahí visuales, con un poquito del estilo. Entonces échenle un ojo, hay un capítulo donde sale un pequeño fragmento, Weird Al Yankovic ahí cantando una canción muy ridícula, pero muy ingeniosa sobre cómo ser extraño, ¿no? La versión en inglés es la que vale la pena. Y bueno, la verdad es que esta película, estamos hablando justamente de cómo ser un Latin lover. Pues sí, tiene una producción detrás. Esperemos que a lo mejor el día de mañana, pues a lo mejor Ken Marino haga una película mejor. A mí la verdad me recuerda un poquito la fórmula de Adam Sandler y de este otro señor que me cae un poco gordo, el que salía del Gigoló por accidente. ¿Cómo se llama? Es que sale, tío estaba viendo yo aquí, sale de la troupe de Rod Schneider, madre mía. Sí, ¿cómo se llama? El Deuce Bigelow, Male Gigolo. Madre mía. Entonces me parece que es la fórmula, ¿no? Sí. Hay gente que le encanta, a mí yo no entiendo el humor de Sandler. No me llega el humor de Adam Sandler. Pero bueno, no sé, ¿a ti te gusta Adam Sandler? Yo es que no acabo de entrar, ¿eh? Me gustan otros cómicos, me gusta Chris Rock, me gusta, no sé, me gusta Louis C.K., me gusta Bill Burr, pero Adam Sandler, así ese rollo, es que yo soy más bien de stand-up, ¿no? Me gustan más los cómicos haciendo stand-up que haciendo sketches, ¿no? Fíjate que ni Rob Schneider ni Adam Sandler sí. me generan, ¿no? O sea, no me... Vaya, son cómicos de los que prefiero mantenerme alejado. O sea, aguanto 10 minutos sus películas, después me parecen malísimas, ¿no? No, sí te entiendo. Si a mí me parece Adam Sandler, yo tengo un problema con él, ¿eh? A mí realmente, o sea... Pero bueno, yo respeto, ¿sabes? O sea, aquí el que no le guste, pues que nos llame aquí a las artes y nos diga qué le parece. Voy a dar el teléfono de la emisora al 778-772-0701 y si quieren llamarnos, pues aquí, bueno, escribirnos un mensaje en el Facebook, que es
que es en netradioonline.com, todo junto. Pues os podéis decir qué os parecen esto Adam Sandler y Rod Schneider. A mí personalmente no me acaban de convencer. Yo no acabo de entrar en su humor, ¿no? Me gustan otros tipos de humor, pero bueno, cada uno... Es que el humor es una cosa muy subjetiva, ¿verdad, Rami? Quizás no todo el mundo le tiene el mismo sentido del humor, o le gustan las cosas iguales, ¿sabes? Es una cosa muy, muy personal, ¿verdad? Sí, mira, el humor es muy subjetivo, es como mucha gente cuando les digo, por ejemplo, los Monty Python, ¿no? Mientras yo sí me río un poco escuchando a los Monty Python, también hay que reconocer que el humor es un humor muy británico, es un humor muy especializado. Muchas veces ni los americanos mismos reaccionan con el humor británico, ¿no? También mucha gente, cuando les he platicado un poquito con el tema de Doctor Who, pues sí, también me hacen el comentario, ¿no? O sea, a mí Doctor Who, bueno, pues me parece que es una serie, que tiene muchas cosas buenas. Sobre todo, me parece que es el ícono de realmente cuando se tienen ganas de hacer las cosas, no importa muchas veces cuál es tu presupuesto, siempre y cuando descargues ciertos valores de producción que no precisamente se representan en dinero, ¿no? Creo que hablar de Doctor Who ameritará en su momento un programa entero y hablar un poquito de la BBC, porque realmente la BBC pues es una empresa que ha contribuido mucho cultural y artísticamente a lo que es la televisión. Y sí, regresando un poquito a lo que acabas de decir, el tema del humor es muy subjetivo, ¿no? El tema del humor es muy subjetivo, pero aquí en el caso de esta película no es tanto el humor, realmente pues el humor a lo mejor no escasea. Yo te digo, yo me reí bastante, ¿no? Con algunos chistes escatológicos, otros chistes muy propios de la cuestión mexicana, ¿no? Y algunas situaciones muy propias de una película comédica a nivel internacional, ¿no? Algunas cuestiones iconográficas que lo mismo lo encontramos en una película gringa, que en una película española, que en una película mexicana. Sin embargo, realmente la película carece de muchos valores de producción, ¿no? Si yo me voy a un tema netamente técnico, no vemos un uso adecuado del lenguaje cinematográfico. También no vamos a tener un Blade Runner, vamos a tener un color de loco, ni sí. Sí, claro, no, o sea, también es... ¿Cómo se llama en México la película? ¿Sabes cuál te digo, no? La de Some Like It Hot, la de Billy Wilder, ¿sabes? Obviamente sí. Este señor no es Billy Wilder, no es un genio de la comedia, pero bueno. No, mira, Derbez tiene mucho mérito. Aquí nada más es un comentario para la gente que nos escucha. No le quiero restar méritos a Eugenio Derbez. Es un actor que, bueno, ha empezado prácticamente desde cero. De hecho, él platica en una entrevista hace poco que él comenzó en la televisión mexicana dándole vueltas a la tómbola de las catafixias de Chabelo, que Chabelo, bueno, pues ya muchos de los que nos escuchan sabrán que es una institución aquí de la televisión mexicana. Es un cuate que, bueno, ya prácticamente su edad no la medimos en años, sino la medimos en eras geológicas, ¿no? De hecho los memes siempre dicen que Chabelo pues estudia prácticamente desde los tiempos de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, claro. Pero más allá de las catafixias ahí con todos esos, ¿no? Pero más allá de la comedia que le podamos hacer al buen Chabelo, al señor Chabelo, que ojalá algún día nos escuche, Derbez me queda claro que empezó desde cero, ¿no? Sin embargo, hay que tener aquí un reconocimiento. Hace unos programas lo mencionaba y lo vuelvo a mencionar. Mucho de los personajes de Eugenio Derbez y mucho del talento creativo, ya en su faceta como comediante independiente, porque muchos años trabajó con otros comediantes, eran dos creativos. Era un cuate que se apellidaba un cuate que se llamaba Gus Rodríguez y otro cuate que se llamaba José Sierra. Ellos dos le montaron mucho el tema creativo, le diseñaron algunos personajes y le armaron el tema de los guiones para programas que él tuvo, ¿no? Programas que, bueno, duraron muchos años aquí en México y que, bueno, marcaron de alguna forma su trayectoria como comediante. A mí muchos de los papeles que él hacía me encantaban, ¿no? Pero tampoco hay que dejar atrás a estas dos personas que desde muy del principio de su carrera como independiente lo apoyaron, y realmente muchos de los personajes y del talento del talento como comediante que él tiene ahorita, se lo deben a ellos, ¿no? Ellos son dos personas que nunca salieron a cámara, solamente salían en los créditos. En el caso de Gustavo Rodríguez, él solamente ponían a veces las voces en off de sus programas de televisión, pero bueno, aquí hay que reconocerlo, ¿no? Sí, el señor tiene mucho talento, me quito yo el sombrero en algunos aspectos con Eugenio Derbez, de Salma Hayek ni digamos,
Pero sí, Eugenio en su momento, su carrera fue respaldada por dos creativos que pues ahorita están prácticamente perdidos. Y que como colofón tenían una revista que se llamaba Club Nintendo, que en aquel entonces era la revista top de la gente que jugaba Nintendo. Pero bueno, eso es un tema quizás para el Yeti más adelante, ¿no? Sí, pero sí. Hablamos de eso un poco más adelante ahora en el Yeti, ¿verdad, Rami? Así de nuevo volvemos a hablar de Nintendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ahora en breves momentos. Continuamos en nuestro tour por las artes. Regresamos. Estás escuchando Net Radio Online. Creada para ti, netradioonline.com. ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más. Sistemas de tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado. Recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970. 604-317-4970. Monet. ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pie de queso con elote probablemente. ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? ¿O una deliciosa y sana granola? En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas. Visítanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pescado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicalita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Y aquí regresamos después de la pausa y vamos a enviar un saludazo enorme a nuestro público que nos está escuchando desde Estados Unidos y desde México, ¿verdad, Rami? Así es, un saludo muy fuerte pues aquí al equipo de Beni Expansión que cada martes nos hace el favor de escucharnos completita las 3 horas, desde las 8 hasta las 11 y bueno, la verdad se les agradece mucho porque pues al día siguiente se tienen que parar temprano al igual que un servidor para estar ahí en la junta y un saludo muy afectuoso, bueno pues aquí a la gente de Querétaro que nos hace el favor de escucharnos como Primavera, como Nancy, como Diana, como Ale, como Elizabeth, como todas ustedes que pues siempre nos hacen aquí el favor de escucharnos. En Estados Unidos, pues a mi familia, yo tengo familia por allá también que nos hace el favor de escucharnos. A la mamá y a la tía de Manu, un saludo muy cordial. Y sí, digo que también siempre nos escucha. Sí se va a celar, ¿eh? A mi madre, un abrazo. Y un saludo también muy especial a la gente que nos escucha desde Europa, ¿no? Que nos hace el gran favor de escucharnos, como a Carlos que nos escucha ahí desde el COI, ahí en la hermosa comunidad de Valencia, como a mi amiga Meme, como bueno, a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, como a Joana, que nos escucha en diferido en el podcast desde Reino Unido. Thanks for listening, Joana. Y bueno, en general, muchas gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Yeah, thanks, Joanna. Thanks for sticking around. Hope you enjoyed it. We hope so. Yeah, hopefully. Pues eso, Rami, oye, ¿qué te parece? Mira, porque antes estábamos hablando un poco de cine y voy a meter yo un tema un poco más serio, ¿sabes? Que a mí me deja siempre consternado cada vez que hablamos de este tema, pero bueno, esto... Han destruido 2 toros alados
el ejército islámico, a su paso por Mosul, los ha arrasado. Parece mentira que obras de arte que datan de milenios antes de Cristo, pues no sean capaces de sobrevivir la mano del hombre, ¿sabes? Que han estado ahí en pie entre nosotros de repente, ¿sabes? De un plumazo, ¡puf! ¿Sabes? De evaporadas por la mano de Dios. Bueno, un plumazo no, porque además es que los ves ahí con picos, ¿sabes? Talándolas, desfigurándolas, ¿sabes? Unos tonos alados de la cultura asiria. Del arte sumerio nos quedan principalmente esculturas, porque eran gente que aparte de quedarnos también algunos textos escritos, como el Código de Hammurabi, nos quedan efigies, y nos quedan algunas muestras de los frisos que utilizaban, ya conocían la escultura vitrificada, lo que es el tema de, las puertas de Istar, que eran las puertas de la entrada de la ciudad de Babilonia, llevaban policromía, eran hechas con estelas de barro cocido, vitrificado con colores, en tonos azules y en tonos dorados. Es una maravilla, se puede ver hoy en día en el Museo de Pérgamo, donde también se encuentra el altar de Pérgamo. Pues estos vándalos han arrasado con 2 toros de aquella época. Y a su paso, y allá donde pillan, hace unos meses hablamos al principio del programa de cómo habían asaltado la ciudad de Palmira, también en Siria, y habían arrasado el tetrápilo que data de la época de los romanos. Pues ahora han ido incluso más lejos en la historia y están destruyendo, testimonios de épocas prerrománicas muy anteriores a los romanos, de la época de los asirios y de los acadios y de los sumerios, los albores de la civilización tal y como la conocemos, al principio de la luz de los tiempos, prácticamente, cuando la gente apenas estaba abandonando las cuevas para vivir en asentamientos. Ahí fue donde empezó la civilización, ahí fue donde empezó Sumeria, que se encuentra entre el río Tigris y el río Éufrates. Todo el mundo que dice es que en el Medio Oeste no existe nada, solo existe guerra. En el Medio Oeste existe la cuna de la cultura occidental, tal y como la conocemos. Es lo que existe en el Medio Oeste. Y todas las ciudades y zonas como Irak, que están siendo arrasadas por la mano del hombre, se encuentran vestigios de civilizaciones tan antiguas que incluso a veces no sabemos ni siquiera de cuándo datan. Por ejemplo, en Turquía, cerca de la frontera de Turquía con Irak, se encontró un templo que se supone que se hace alusión de él en la Biblia, en el Génesis, que es alguna gente que le guste la arqueología lo conocerá, que es la montaña de Göbekli Tepe, llamada la colina del ombligo. Y es un templo que data de más de 10.000 años, se supone que tiene más de 10.000 años de historia, es anterior a la historia escrita y anterior a la Biblia. Y se supone que cuando se hablaba del Jardín del Edén se hacía alusión incluso a ese templo y a esa zona, porque es una zona que actualmente es desértica, pero hace más de 10.000 años era una zona poblada, era una zona verde y era una zona fecunda, porque como todos sabemos, el clima a veces varía y el tiempo igual, pero el clima, en algunas zonas que, por ejemplo, la zona del Éufrates y del Tigris, esa zona actualmente es más bien desértica y hace 10.000 años era una zona considerablemente más verde. Y está siendo arrasado. Todo esto está siendo arrasado y demolido por nuestra estupidez. ¿Sabes? Básicamente por nuestra estupidez y nuestra arrogancia, que creemos que porque lo tenemos a mano lo podemos destruir. Pues como dicen los indios, la tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos, es un préstamo de las futuras generaciones. Quería decir esto sobre todo para la gente que como yo y como Rami nos apasiona la arqueología, estamos completamente consternados e indignados por la desaparición de 2 toros alados que desgraciadamente, son 2, alguno dirá, esto solo son 2 esculturas, ¿a qué le importan 2 esculturas? Pues importan para el futuro, para entendernos de dónde venimos y a dónde vamos. Para mí eso es importante. ¿Tú qué opinas, Rami? Sobre todo, son legados ancestrales, ¿no? Son los vestigios de civilizaciones que llegaron antes de nosotros, ¿no? Entonces, la verdad, sí es indignante lo que ha estado haciendo el Estado Islámico junto con, en su momento, lo que hicieron los talibanes. Pues realmente
nos muestra una cara muy, muy amarga y muy mala de la raza humana, ¿no? No podemos hablar de un pueblo, porque realmente sería exentarnos nosotros como seres humanos de nuestra responsabilidad con todo el legado que pues diversas etnias que al final del día no dejan de ser humanas han ido dejando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces a mí también me parece aberrante, me parece una cuestión muy triste, son cuestiones que no se pueden recuperar, son cuestiones que se han perdido pues definitivamente en el paso del tiempo, pero no por una falta de cuidado de restauración, sino por un capricho, por una falta de respeto y un desdén total hacia diferentes culturas y hacia diferentes expresiones, no solamente actuales sino pasadas, ¿no? Esta gente pues son radicales totalmente, son gente muy cerrada, pero así desde Occidente a veces los juzgamos y pensamos que a lo mejor somos superiores a ellos porque no tenemos esta gama de complejos. Yo creo que hay que hacernos un replanteamiento de quiénes realmente somos como culturas, hay que voltear a vernos como sociedades, porque aquí mismo en México, a pesar de que vamos muchas veces de santos, hemos cometido y seguimos cometiendo discriminación contra nuestra misma cultura y contra nuestros mismos artistas, ¿no? No solamente con un desdén hacia los legados que tenemos, hacia los vestigios. Ya hemos sabido de varias ocurrencias en monumentos históricos y de pues totalmente grandes antigüedades, en donde bueno, han sido vulnerados no solamente por ciudadanos, sino nos hemos permitido que se vulneren por gente extranjera, ¿no? Por allí hace algunos años hubo un caso muy penoso de un paisano canadiense suyo, un muchachito que se apellida Bieber, no voy a decir todo el nombre para no invocarlo, y que bueno, me parece que en Chichén Itzá hizo de las suyas, ¿no? Por ahí también hemos visto, aquí mismo en Querétaro, en algún momento hace algunos años, nos tocó ver grafiteado de parte del acueducto que tenemos aquí en Querétaro. Nos ha tocado ver choques contra el acueducto, gente que pues maneja de forma inconsciente en esa zona, choques, golpes. Nos ha tocado ver un poco de todo. Entonces realmente no podemos juzgar con una mano atrás y con un ímpetu a esta gente, los talibanes y actualmente el Estado Islámico, cuando nosotros mismos aquí en México, bueno, pues realmente, y en Estados Unidos y en otros países, pues realmente no somos sensibles, no solamente con el legado histórico que tenemos, con el legado artístico y cultural que tenemos, sino con los artistas actualmente que también tenemos, ¿no? Ya no nos vayamos a las casas de arte modernas o a los estudios modernos. Es totalmente penoso y aberrante ir a un lugar turístico y regatearle a un artesano mexicano. Es totalmente aberrante. Que nosotros muchas veces vayamos a un Acapulco, vayamos a algunas ruinas, aquí mismo en Querétaro en varios puntos, y a lo mejor algo que ya le costó un esfuerzo intrínseco a la persona que lo hizo, ya le costó algo en donde deposita su pasión, al mismo tiempo de que busca generar algo que le permita comer o llevar comida a su familia, y todavía ponernos a regatear, me parece que es vergonzoso, y me parece que con las pruebas del caso y sin afán de comparar peras con manzanas, me parece que es el acto, la burla, la grosería, la misma que tenemos hacia nosotros, hacia nuestros artesanos, hacia nuestra cultura, la misma que se tiene en ese contexto allá en el Medio Oriente hacia estas obras, ¿no? Pues sí, pero con una diferencia, es que por lo menos, hombre, el artesano dentro de lo que cabe pues sigue vivo. Esta gente desapareció, esta cultura, bueno, yo diría que es más comparable, por ejemplo, a la conquista, ¿no? Porque ahí fue pues todo esos son los efectos y los estragos que causa la guerra, ¿no? Cuando uno pasa por un país, ¿sabes? Sin tener ningún tipo de respeto por nada y por nadie, por una cultura y por unas normas y por unos, pues eso, pues por una sociedad que está existente, y simplemente pues la aplastas, porque tienes pues la dominancia tecnológica o lo que quieras, o simplemente mala uva. Pero bueno, esto es que a mí, bueno, me parece indignante que a día de hoy, porque ya no es una cuestión de simplemente de poder decir, bueno, pues es que ya estamos muy avanzados, ¿no? Es que ya tenemos, ¿no? Estamos ahora con los derechos de todo, ahora todo el mundo tiene derechos, que lo cual me parece estupendo y tiene que ser así. Y cuantos más derechos también, ¿sabes? Mejor, pero también hay obligaciones, y nuestra obligación
O sea, los derechos sin las libertades, ¿sabes? Los derechos y libertades sin las obligaciones no tienen sentido. Y nuestra obligación es defender el patrimonio cultural y defender el legado de este planeta, no solo cultural, sino también esto natural, animal, toda clase de legados que encontremos, ¿sabes? Y esto, mantenerlo, por lo menos intentar dejarlo igual que como lo encontramos, si no es mejor. Esa es nuestra obligación. Nuestra obligación. No es, no se puede elegir. Es una obligación. ¿Sabes? Si tiene uno derechos, también tiene obligaciones. Y a mí me parece una desgracia. Una desgracia porque, bueno, pues es que es lo que pasa, ¿no? O sea, es una actitud, bueno, durante la historia hay muchísimos ejemplos de esto, que es un ataque iconoclasta. Iconoclasta quiere decir destrucción de las imágenes. Y eso es lo que es esta gente. Esta gente desprecia la imagen porque son conscientes de que la imagen tiene un poder tremendo sobre la psique de la gente, y entonces pues hacer lo posible por eliminar toda clase de culturas que no sean su versión particular pues de algo que es de una cosa que en teoría puede ser buena, como todo, cuando se instrumentaliza esto para seguir un fin político concreto, pues acaba pervirtiéndose y acaba siendo pues deplorable, porque ni siquiera representan esta gente a lo que es el Islam. Yo conozco y tengo muchos amigos islámicos y ninguno, en absoluto, ninguno se siente representado por esta barbarie. Ninguno. Y da igual que sean muy religiosos o poco religiosos. Es una aberración y no tiene más. Pero bueno, muchas aberraciones hay en este mundo y eso me recordaba cuando estábamos hablando de esto. Ahora que estamos hablando de esto, tú no has llegado a ver la última película de Martin Scorsese, ¿verdad, Rami? No la he llegado a ver. Me dices que es la de Silencio, ¿no? Pues yo te la recomiendo a ti, se la recomiendo a Checo y se la recomiendo a todo el público que quiera verla. Ahora, son 3 horas de película. Pero bueno, a mí me parece tremenda película, precisamente. Y además muy a colación de este tema, porque al fin y al cabo, pues narra la historia de los sacerdotes que fueron a evangelizar a Japón y a defender sus creencias y bueno, y te cuenta todo lo que fue pues parte de la supresión y la persecución religiosa que hubo en Japón, y yo creo que está muy bien narrada. Yo no soy una persona religiosa, pero desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista narrativo cinematográfico creo que es una de las mejores películas que ha hecho Scorsese, sin duda, para mí me parece quizá de las películas, y además una película tremendamente profunda en cuanto a lo que es la integridad de las personas y a la defensa de la ideología, y además que levanta, pues que dice una serie de cosas que uno puede llegar a empatizar y a decir, anda, pues es posible que hacerlo de esta manera también hubiera sido eficiente, ¿no? No quiero soltar spoilers, pero habla mucho sobre todo del tema de la persecución, de por qué hay determinadas, primero a las ideologías y a las formas de pensar es muy difícil eliminarlas, ¿no? Incluso eliminando activamente a la población o una población que piense de una manera similar, ese va a ser el problema que tengan la gente que esté lidiando con el problema de ISIS, que es que no es tan fácil erradicar una ideología, ni una religión, ni una creencia, ¿no? Y habla un poco de este tema, ¿no? De que además, porque ellos, los sacerdotes que aparecen en esta película, van a evangelizar, pero no van, ya se encuentran con que hay gente que ya está muy evangelizada, están muy evangelizados. Y es muy interesante ver, ¿sabes? En la película, cómo los perseguían activamente y cómo efectivamente, esta gente se resistía y eran verdaderos mártires por su forma de pensar y su forma de creer. Y es una película realmente profunda, ¿no? Te hace plantearte muchas cosas sobre la integridad de las personas, sobre a veces, ¿sabes? Sobre si hay que torcer la otra mejilla, ¿sabes? Una película que una persona que ha pasado por la religión se puede llegar a entender y plantea serias dudas morales sobre determinados procederes. Y no es una película antirreligiosa, porque últimamente estamos un poco dados a hacer películas como Spotlight, ¿no? Que simplemente te cuentan todo lo malo de una situación, ¿no? Porque al fin y al cabo estaba narrando un hecho, pero bueno, está bien como otra parte de lo que es el hecho de ser una persona religiosa.
y de ser un religioso pues en un país donde la religión está perseguida. Y a mí me parece una película, además tardó mucho tiempo en hacerla, está basada en la novela de un escritor japonés llamado Susaku Endo, que además es cristiano. En Japón hay una población de aproximadamente 3 millones de cristianos a día de hoy, de varias creencias, y la mayoría son pues de la gente en Japón se consideran o bien budistas o sintoístas, son eso es otro sistema de creencias, ¿no? Y es muy interesante. La película a mí me ha dejado bastante impresionado, ¿eh? Sobre todo porque yo creo que con los años Scorsese está demostrando lo grande que es como cineasta y lo profunda que es su mirada, porque es una mirada tremendamente profunda y tremendamente inquisitiva y reflexiva, ¿no? Quizás por la edad, ¿no? ¿Cuántos años tiene Scorsese ya? O sea, a mí debe de rondar los 70 años ya este hombre, ¿no? Espérame, déjame lo checo. 74 sí, años, qué barbaridad. Sí, sí. Y es un cuate prolífico, es un cuate que realmente pues pone en buen nombre, porque muchas veces aquí, y eso también es un tema cultural, muchas veces pensamos que las personas ya mayores, que las personas más adultas no tienen una capacidad productiva. Y una persona como Scorsese, como en su momento también Francis Ford Coppola, pues vemos que son gente que con más edad, más productivos son, más maduro es el arte que ellos producen, más especializado y sobre todo están depositando años de experiencia en joyas, bueno, como la que comentas, ¿no? Que ya la iré a ver porque la verdad no he tenido tiempo de ir a verla. A mí me parece como película, yo se la recomiendo a aquellos que nos estén escuchando, yo creo que es un peliculón, pero peliculón. O sea, peliculón, porque además, o sea, tiene todo. Tiene una producción tremenda, tiene una fotografía tremenda, no está rodada con mucho dinero, pero está muy bien economizada. Bueno, tiene un presupuesto de, fíjate, 40 millones de dólares para lo que es una película de Scorsese y de esa magnitud. La anterior, El Lobo de Wall Street, vamos a ver, 100 millones de dólares, o sea, menos de la mitad del presupuesto del Lobo de Wall Street, que tampoco es una película que haga grandes, pues vamos a decir, que digas, hombre, pues tiene unos efectos especiales. No los tiene. A mí la del Lobo de Wall Street me gustó, pero bueno, creo que ha sido muy mal interpretada, porque es una película que es una historia, ¿no? Es una, como se dice en inglés, es como una fábula, es una cautionary tale. No es un cuento que intenta mostrarle a la gente lo que no tiene que ser, y sin embargo la gente la ha visto y le parece muy bien, ¿no? O sea, en plan de hay gente que incluso un poco, y de hecho la película se le ha criticado precisamente de un poco de convertir a este tío, este individuo, Jordan Belfort, en un héroe, y a toda esta gente que en realidad son ladrones de medio pelo venidos a más, pues un poco en héroes, ¿no? No sé, ¿a ti qué te pareció la del Lobo de Wall Street? Hombre, a mí la verdad me gustaron ambas películas, me parecieron Sí. Muy al grano, muy... Lo que tiene Scorsese es que te muestra mafias, Sí. y al final la mafia de cuello blanco me parece que no deja de ser una mafia, ¿no? Entonces, a mí ambas me gustan mucho los valores de producción que utiliza, me gusta mucho el tipo de tomas que hace, me gusta mucho la forma en la que lleva a los actores a dar lo mejor de sí. Sí, Yo claro. la verdad creo que Scorsese, no sé, yo me quito el sombrero, para mí, al menos a mí, es uno de mis directores favoritos. No, totalmente. Bueno, para mí está inspirado en esta última, ¿eh? O sea, yo creo que es de las películas, además es una película tremendamente personal y se nota. Es una película que está hecha con unas... Pues notas que tiene algo, ¿no? Notas que tiene... ¿Sabes? Que se ha implicado él mucho haciéndola personalmente, y que es una película que está hecho pues que realmente quería hacer esta película y estaba muy implicado con el proyecto, porque es una película muy difícil de rodar, es una historia que ya se ha adaptado al cine, se adaptó en los años 70, pero en Japón, pero es una película tremendamente difícil de rodar, es una película que hay que ver y hay que analizar muy detenidamente, porque es una película que te deja pues como un pozo, ¿no? Es una película que te deja pues como una serie de reflexiones sobre todo es una película lo que se cuestiona, pues igual que en El Lobo de Wall Street, son planteamientos morales, ¿no? Estoy actuando bien, no estoy actuando bien, esto es correcto, esto no es correcto, ¿por qué no es correcto? Y es una cosa que le gusta mucho a Scorsese, ¿no? O sea, Scorsese siempre entra dentro de sus películas un poco en esta serie de dilemas
debates morales, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Taxi Driver, ¿no? Taxi Driver, Travis Bickle, pues estaba en una especie pues tenía una serie de dudas morales, ¿no? Él sentía que su vida pues se le escurría como si fuera la arena entre los dedos y quería hacer una contribución que implicaba salvarle la vida a alguien, porque se sentía que simplemente pues era pues como una especie de, bueno, pues nada, un habitante más de la noche, ¿no? Y entonces él quería crear un impacto en una persona que es un pensamiento muy elevado, ¿no? Porque esto hablamos totalmente de la capacidad y de la necesidad del hombre por generar, ¿sabes? Pues algo que tenga un impacto permanente, ¿no? Como un impacto pues relevante, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a empezar dentro de nada. Vamos a la entrevista, ¿no? En cuanto volvamos de la pausa. ¿Verdad, Rami? Sí, regresando a la pausa, bueno, rápidamente un par de avisos y saludos y nos vamos a la entrevista. Venga, vamos a la pausa. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. La revolución digital está aquí. Porque no compite quien no está en todas las plataformas. Panorama Digital con Luis Miguel Salgado. Y un equipo de especialistas te llevarán de la mano a explorar el futuro digital. Panorama Digital. Internet y tecnología con sentido humano. ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pay de queso con elote probablemente. ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? ¿O una deliciosa y sana granola? En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas. Visítanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pescado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Acompáñame en este tour por la cultura y las artes. Bueno, y aquí regresamos de la publicidad y nos vamos con la entrevista, ¿verdad, Rami? Sí, pero antes un par de saludos. Quiero saludar a Enrique Castillo, que nos está haciendo el favor de escucharnos. También saludar a Daniel de la Vara, que pues como cada martes nos hace el favor de escucharnos. A Monse Pereira, también mil gracias por escucharnos. Y un par de avisos. La próxima semana aquí en Querétaro va a estar muy movido el tema artístico-cultural. Arrancamos con este festival que se llama Oriunda, que es un festival de diseño y de arte aquí en Querétaro. Este festival va a ser del 19 al 21 de mayo. Se va a llevar a cabo en la cervecería Hércules. Vamos a estar viendo ahí moda, arte, gastronomía, joyería, todo lo que es el tema de diseño textil y el diseño de mueble. Entre uno de los stands que no se pueden perder, sin lugar a dudas, está el de Castillo, Artes Plásticas. No dejen de visitarlo. Y la próxima semana vamos a tener una entrevista con una de las organizadoras, que es Paulina Viñegra. Vamos a platicar con ella ahorita en la semana
para que, bueno, la próxima semana pues nos comparte un poquito su visión, la visión de sus dos colaboradoras, que son Daniela Orozco, Daniela Corzo y Miriam Carmona, en este gran proyecto que es Oriunda, que están intentando pues llevar al mundo el tema del arte, de la cultura y del diseño desde Querétaro. No se lo pierdan. El otro evento, lo platicamos hace unas semanas, se llama DH, que es Dejando Huella. Es pues un congreso de diseño gráfico y diseño en general, y va a ser más o menos en las mismas fechas. Van a ser 18, 19 y 20 de mayo. Es este congreso de diseño que ya es la 20ª edición, ya no se cuece al primer hervor este diseño, este congreso. No se lo pierdan, vale mucho la pena. Y bueno, pueden consultar la página de Oriunda, la pueden consultar en oriunda.mx y la página de dh.mx. No se lo pierdan, esos son dos eventos maravillosos que, bueno, pues realmente están buscando poner a México de nuevo en el ojo del tema de diseño, arte y cultura a nivel mundial. En fin, solamente esos dos avisos. Saludos a la gente que nos sigue escuchando, a la gente que colabora con nosotros, y bueno, pues vámonos a la entrevista, mi estimado Manu. Claro que sí, adelante con la entrevista, ¿verdad? Vamos a ella. Buenas tardes, queridos amigos, estoy aquí con Miguel Gleason, autor del libro México Insólito en el extranjero, y estamos con él. Bueno, Miguel, he estado leyendo sobre todo ese trabajo documental que has estado haciendo durante años y años y años sobre el legado mexicano en el extranjero, en todo el mundo, ¿no? En todas partes del mundo, aparte de México, obviamente, pero fuera de México, sobre los expolios y de todo, ¿no? Háblanos un poco del tema, de qué fue lo que te llevó a hacer este proyecto. Sí, mira, primero te digo que todavía no es todo el mundo, hasta ahora es solamente Europa. El nombre del libro es México Insólito en Europa, y antes del libro existieron varios productos o formato multimedia, DVD, también hubo CD-ROM, individualmente por cada país. El primero que existió fue México en Francia, después vino México en Gran Bretaña, después le siguió México en Italia, el Vaticano, luego evidentemente hubo el de México en España, el México en Alemania y Austria, y el final que fue México en Europa, donde se incluyeron 17 países europeos donde se encuentran las obras, tanto artísticas como históricas, como culturales, la presencia de México en Europa. Evidentemente tengo la intención de continuar con esto. A mí me gustaría mucho poder hacer un nuevo proyecto. Tengo una investigación preliminar para poder hacer lo mismo que hice en Europa, pero ahora en Norteamérica, es decir, todo lo que es Estados Unidos y Canadá. Fíjate, es que me estaba llamando mucho la atención de la documentación pues que he recibido, que esto, bueno, aparte has encontrado el penacho. ¿Dónde estaba el penacho de Cuauhtémoc? Porque el de ¿sí? Montezuma ya sabemos dónde está, pero el de Cuauhtémoc se sabía dónde estaba, pero no está expuesto, ¿no? Está en una bodega, actualmente no está expuesto al público, por eso es que ha pasado muy desapercibido, porque está en una bodega en el Museo del Quai Branly en París. Entonces yo sabía de la posible existencia de este penacho, no tenía la certeza. Cuando yo hice el primer proyecto México en Francia, me encontré buscando una foto muy fea, blanco y negro, de este susodicho penacho, pero después me dijeron que no existía, que se había desintegrado, entonces lo dejé por la paz y no lo incluí en ese proyecto. Sin embargo, después cuando vino todo el proyecto de hacer el libro que se llama México Insólito en Europa, como tú sabes, si este penacho existía, no podía no estar incluido en un libro que se llama México Insólito en Europa, y por eso poco antes me faltaban solamente unas 2 semanas para ya cerrar la edición del libro. Y entonces me di a la tarea, gracias a algunos contactos que tengo, de buscarlo en las bases de datos, porque ellos tienen ahí miles y miles de objetos, no solo de México, sino de todo el mundo. Entonces, la única manera de dar con él fue ir a buscar a la base de datos, y lo encontramos, ¿no? Fue difícil, pero lo encontramos. Yo no pude ver ese penacho enseguida porque está pues en bodega y se tiene que pedir autorización con varios meses de anticipación. Sin embargo, pude conseguir una foto, pero ya una buena foto a colores, y entonces ya la incluí en el libro, ¿no? Después de que ya se publicó el libro, yo hice los trámites que se tienen que hacer para ver este penacho, y ya viéndolo me pareció un objeto impresionante, que aunque no fuera el penacho de Cuauhtémoc, porque existe la posibilidad que no sea el penacho de Cuauhtémoc, y también existe la posibilidad que no sea un penacho, porque es un objeto muy extraño, es un objeto único en el mundo. Sin embargo,
es de todas formas un objeto muy, muy importante, porque en el mundo objetos de este tipo que tienen un arte de plumas, el arte plumario, que son prehispánicos, solamente han llegado 7 hasta nuestros días, de los cuales 5 se encuentran en Europa y 2 se encuentran en México. Entonces, de ser un auténtico objeto plumario prehispánico, sería el 8º que ha llegado a nuestros días en todo el mundo. Fíjate, es que a mí me dejó bastante fascinado. Bueno, aparte, bueno, como tú dices, es una reliquia, ¿no? Casi, o sea, es un objeto realmente indescifrable, casi. Yo cuando lo vi dije, esto es un penacho. Aparte, esto está en un estado de conservación, pues un poco casi, bueno, muy frágil, ¿no? O sea... Sí. Y difícil... Pues, cuando uno lo ve, se puede, luego lo primero que uno ve es que es un penacho. Sin embargo, ya a la hora de verlo, digamos, no en fotografía, sino de veras, de verdad, es un objeto que es muy pequeño. Y entonces, al ser muy pequeño, te puedo decir que no cabe en la cabeza, no te cubre la cabeza, a menos que fuese utilizado como una kipa que usan los judíos, para que te cubriera nada más un poco de la cabeza, no la cabeza completa. Solamente que haya sido un penacho sobreelevado o que sea utilizado como una kipa. Sin embargo, ya analizando los códices, sobre todo el códice Sagún que se encuentra en Florencia, yo me di cuenta de varios dibujos que hay objetos de este tipo que tienen un poco la misma fisonomía y que más bien podría ser la parte inferior de un cetro. Imagínate que todas estas que en realidad son flores, son alrededor de 200 flores que caen, evidentemente son flores que están hechas de pluma. Si fueran flores ya se hubieran marchitado, porque me han hecho la pregunta que cómo hicieron esas flores para llegar hasta... No, lo que pasa es que no son flores, son flores hechas de pluma, representaciones de flores. Entonces parece más bien como que llegaba a la parte del cetro, se amarraba en esta parte superior y entonces las flores caían así dándole una gran belleza al cetro, ¿no? Y es por eso que es un objeto que es único, que lo ves en los códices, pero en realidad ese es el único que queda. Fíjate. ¿Y existe alguna razón concreta, aparte del estado de conservación, por el que no esté expuesta al público? Porque hay obras que, a pesar de que están, pues que son frágiles, pues sí se pueden mantener. Pues bueno, mira, tú que estás en este momento en París, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Tienen ahí la Gioconda a través de un muro tremendo, ¿no? Que casi no puedes ni acercarte. Claro, lo que pasa es que no le han dado la importancia a este objeto porque tienen ellos miles. Y además porque es un museo relativamente joven, relativamente nuevo. Yo creo que tienen el proyecto de presentarlo alguna vez, pero tienen tantos objetos que prefirieron mejor mostrar las culturas de piedra para representar a México, ¿no? Para representar las culturas antiguas. Bueno, como sería el único objeto plumario que tienen ellos, además porque ellos tampoco tienen la certeza de que sea un objeto que realmente le perteneció a Cuauhtémoc, y todavía no se sabe cuál es el uso. Entonces tú no puedes presentar un objeto sin dar explicaciones de qué se trata. Es por eso que yo he invitado a las autoridades del INAH en México para que vengan acá a analizar más profundamente este objeto, porque ellos tienen especialistas muy buenos tanto de los códices como del arte plumario, y ellos podrían determinar si sí es un penacho, si sí es prehispánico o no. Y ya teniendo todos estos elementos se pueden compartir con el mismo museo para que teniendo más datos pueda ser expuesto este objeto. Fíjate. Pero la investigación, vamos a decir que está en este momento todavía siguiendo su curso, ¿no? Podríamos decir. Vale. Sí, ahorita se encuentra ahí, digamos, como en pausa, que está ahí. Tenemos el registro de cómo fue registrado, ahí es donde se sabe que una persona de gran autoridad moral, que era el director del Museo Etnológico de aquella época, señor Jami, él lo clasificó así, y es una persona que conocía muy bien el arte mexicano y que conocía muy bien pues todo lo que es México, que vivió en México, y entonces por eso es que él, al tener una autoridad moral, se puede creer, se puede poner tener, digamos, la esperanza de que sí sea el penacho de Cuauhtémoc, pero evidentemente no podemos tener la certeza y no nos podemos basar solamente en lo que él dijo en aquel entonces, que fue en el siglo XIX. Entonces, por eso es que ya con todas las nuevas, los nuevos adelantos que hay en la técnica, se merece que se le haga un estudio más profundo. Pues sí, efectivamente, ¿no? Porque cada vez salen técnicas nuevas, es más fácil identificar qué obras son verdaderas, qué obras son falsas, qué obras fueron hechas pues hace 2 días, aunque se utilicen materiales antiguos. Exactamente. Eso pasa bastante. En España, yo sé que, bueno, ahora con el tema de la crisis en Europa,
ha habido muchos casos de expolios, sobre todo en iglesias, en sitios que tenían un patrimonio y decían, bueno, pues como ya no tenemos el dinero para mantener o queremos tener pues obra nueva, pues vendían la obra vieja. Yo he pasado por sitios así, haciendo un viaje por Aragón, pasé por varias iglesias, pues te puedo decir de la época barroca, y que pues probablemente se deshicieron bueno, y a mí nos lo iba a decir a mí, a mi exnovia, el sacerdote, ¿no? Que efectivamente tenían un contacto que les había llevado la obra que era antigua y les había dado reproducciones nuevas que a ellos les gustaban, más pulidos. En mercado, pues probablemente ahora estén en el mercado negro. Es muy difícil de perseguir eso, es muy difícil sobre todo si no hay una denuncia, ¿no? Claro. Entonces es difícil. Pero bueno, tú, entonces, ¿qué después de haber hecho esta investigación, bueno, estas múltiples investigaciones, ¿qué te suscita? O sea, ¿qué relación tiene en este momento, pongamos, el patrimonio histórico mexicano en Europa? O sea, ¿cómo lo percibe la gente? ¿La gente le gusta? Cada vez que hay una exposición hay mucha asistencia. ¿Cómo lo encuentras en este momento? Pues evidentemente a los europeos les gusta mucho lo que tiene que ver con México, ¿no? Con el continente americano en general, pero yo me he dado cuenta, tengo ya la certeza porque me fui a meter a todos los museos y a todas las bodegas. Yo estuve en alrededor de 450 museos en Europa, ¿no? Y todo esto alrededor, la mayoría en España, porque no nada más te hablo de museos, te hablo de iglesias, te hablo de organismos donde tenían este patrimonio cultural mexicano, pero sí estuve en 320 ciudades europeas y digamos que casi la mitad es en España, ¿eh? Ya todas las demás, lo que te puedo decir es que estos objetos en los museos importantes están bien expuestos. Y para los europeos, México, como te digo, es muy importante y México es el que tiene el mayor número de objetos expuestos en los museos europeos, considerando todo el continente americano. Entonces, las culturas de México siempre han llamado mucho la atención, no solo los aztecas y los mayas, que son los más conocidos, sino todas las otras que existen, los olmecas, los mixtecos, los tlaxcaltecas, etcétera, ¿no? Y entonces, por lo mismo, es que te puedo decir que es en Alemania, curiosamente no en España, sino en Alemania, donde se encuentran la mayor cantidad de objetos prehispánicos. Fíjate. Evidentemente en España es donde se encuentra la mayor cantidad de objetos mexicanos, pero de la época española, es decir, los objetos novohispanos. Y ya después nos metemos a todo lo que es ya vemos un periodo del siglo XIX del México independiente, donde es tanto en Italia como en Francia donde tienen la mayor cantidad de objetos, ¿no? Entonces yo no solamente registro todos los objetos que son prehispánicos, porque muchos piensan que es lo único que hago. No, yo lo que registro tiene que ser mexicano. Todo lo mexicano, no importa de qué época. Y además, a veces, aunque no sea realmente mexicano, te puedo decir, por ejemplo, las pinturas que hizo Eduardo Manet en la época del impresionismo. Él es un pintor francés, él no es mexicano, sin embargo el tema es mexicano, la ejecución de Maximiliano, entonces eso también lo incluyo. Y no solamente son objetos u obras, sino que también hago yo películas, no solamente son fotografías, también hago películas que las edito como un cortometraje con entrevistas. Yo realicé alrededor de 150 entrevistas con varios especialistas, y en esas entrevistas o en esos cortometrajes, por ejemplo, te incluyo la canonización de un santo mexicano en el Vaticano, ¿no? Esto no es un objeto, esto es un hecho, es un tema, la canonización. Pero también, por ejemplo, cuando el hijo del santo vino a tener un duelo de lucha libre con el Blue Panther, también esto fue en Inglaterra, es la primera vez que el hijo del santo vino a pelearse, a luchar en Europa, pues todo eso también yo lo tengo registrado, ¿no? Entonces es muy diverso, todo esto para mí es México, todo esto es cultural. Hubo una época del siglo XIX donde el auge del coleccionismo hizo que se empezaran a hacer muchas reproducciones falsas de objetos prehispánicos. Pues esto también lo incluyo, porque aunque son falsos, son mexicanos. Bueno, es que a veces como tú bien apuntas en el vídeo que me suministraste, a veces gracias a las reproducciones y de las falsificaciones, más que falsificaciones, reproducciones de otras obras famosas, han podido llegar hasta nosotros, pues algunas obras, por ejemplo, de Frida Kahlo, ¿no? Claro, que apuntabas, claro. Efectivamente. Y bueno, y de otros autores famosos, ¿no? Se sabe que han llegado a nosotros gracias a,
las esculturas griegas han llegado a nosotros gracias a las copias romanas. Exactamente. Que existen de ellas. Es interesante, una cosa que apuntas en el vídeo, que además también me gustó, que fue lo del tema de que Benito Mussolini debía su nombre a Benito Juárez, porque al parecer se dice que su padre era un fan de Benito Juárez. Es que claro, es cierto que México y bueno, en general Latinoamérica tiene una relación un poco, bueno, yo lo digo desde mi punto de vista europeo, ¿no? Esto un poco tangencial, ¿no? O sea, a veces no tan directamente, pero sí indirectamente acaban llegando las obras, pues por uno o por otro sendero, ¿no? No directamente. Bueno, en el caso de España, pues sí, porque estuvimos ahí bastante tiempo, ¿no? Pero claro. Bueno, sí, es interesante. Entonces, ¿y cómo es posible que haya llegado tantísimo patrimonio legado a Alemania? Es por las colecciones, básicamente, ¿no? Porque sí que hay un gran interés coleccionista. En Alemania, por ejemplo, se puede ver, bueno, el templo de Pérgamo, ¿no? Que han sido capaces los alemanes de meter todo un templo griego. Claro, en Berlín. En un solo edificio, efectivamente. Exacto. Sí. Todo esto es por te digo lo mismo del siglo XIX, pero también todas las excavaciones arqueológicas que realizó Alemania. Igual que también las hizo Francia, Inglaterra, Italia, etcétera, ¿no? Ahora, esto es interesante el saber que cuando es este auge del coleccionismo, es un México que ya es independiente, es un México que ya no es colonia española. Entonces es por lo mismo que en cuanto México se hace independiente, el país, que es un país nuevo, un país virgen, se abre a Europa y los europeos empiezan a desfilar por un interés, si tú quieres, no solo expedicionario, sino turístico. Vienen como turistas, vienen holandeses, ingleses, franceses, italianos, alemanes, todos menos españoles, casi, ¿no? Porque los españoles, pues evidentemente México se acaba de independizar y los españoles son los únicos a los cuales se les niega, llamémosle la visa para ir a México en esos años, y entonces por eso todos estos coleccionistas que serán viajeros, expedicionarios o turistas se hacen coleccionistas, porque en aquel entonces es muy fácil comprar los objetos. Ahora, no es que siempre se piensa que todos estos objetos fueron robados y que México fue saqueado. No es cierto. La gran mayoría de los casos son objetos que fueron vendidos y tanto el ancestro del europeo que los compró pecó como nuestro ancestro mexicano que lo vendió. Y es por eso que siempre cuando yo me encuentro con este discurso que dicen que todo esto tendría que regresar a México, yo les digo que no. Siempre y cuando este objeto esté bien expuesto en los mejores museos del mundo, los mejores museos de Europa, me parece que son muy buenos representantes culturales de México. Porque tú imagínate que si todos estos objetos regresaran, los que se encuentran en el Museo del Louvre, en el British Museum, en el Museo de América en Madrid o en el Pigorini en Roma, México no estaría representado, ¿no? Todas las demás culturas del mundo sí estarían representadas, pero México no. Entonces por eso yo digo que no tienen que regresar estos objetos. Yo estaría a favor de que regresen algunos objetos que son únicos, que no existe un doble, que no existe uno que cuando son diferentes, ¿no? Cuando son muy representativos o que tienen un gran símbolo para México, pero los demás a mí me parece bien que estén bien expuestos. Ahora, por otra cosa que se dice también, yo te digo que en España es donde más objetos encontré de la época novohispana, porque las iglesias están repletas de cuadros de la Virgen de Guadalupe mexicana, o están repletas también de cálices o de custodias, de objetos litúrgicos. Todos estos objetos, ¿y cómo llegaron allá todos esos objetos? ¿Se los robaron o qué pasó? No, claro que no. Al contrario, fue el español que estaba de viaje en México, que como le fue bien en México, en agradecimiento a la Virgen o en agradecimiento a Dios, contrató a los orfebres mexicanos para que hicieran esas custodias y esos cálices y se las llevó de regreso a su pueblo en España. Entonces es por eso que España está repleta de objetos novohispanos de esa época, ¿no? Entonces no fueron, por supuesto que no fueron robados, al contrario, los españoles le dieron trabajo a los orfebres mexicanos en aquel entonces, ¿no? Fíjate. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora y regresamos enseguida con Miguel Grison aquí en el programa de las artes. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días.
flautas, enchilada de camarón y ceviche de pescado, 10 variedades de tacos, ¡qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicalita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito. Estás escuchando Net Radio Online. Bueno, acabamos de terminar la publicidad y estamos aquí con Miguel Gleason. Es muy interesante esto que apuntabas antes del corte publicitario, que efectivamente, ¿no? O sea, cuando pues las culturas se desplazan, bueno, siempre hay choques de culturas, ¿no? Cuando una cultura se desplaza a otro lugar, o bien sea por un motivo de conquista, casi siempre por motivos económicos, no siempre beligerantes, pues sí hay muchísimos roces y muchísimos conflictos, pero bueno, también se estimula el comercio, se estimula, pues como acabas de decir, ¿no? A los febres se les paga, se obtienen obras de arte, se obtiene obras, pues, bien con motivos, pues pongamos esto, con motivos, pues, religiosos, pues, católicos, sin embargo, con la estética o con el uso, bueno, con las técnicas tradicionales, ¿no? Del lugar. Yo eso lo he visto en museos, en España de artistas mexicanos que pintaban, pues por ejemplo, pongamos pues retratos de Madonas, ¿no? Vírgenes, o bien la Virgen de Guadalupe, pero con un estilo distinto al que estábamos acostumbrados, por ejemplo, pues dentro de España, ¿no? Es interesante esto que estabas apuntando. Y yo quería preguntarte una cosa, entonces, el penacho de Moctezuma, que tanto le fascina y fascina al imaginario popular mexicano, ¿no? Porque es una cosa que es casi ya dentro del imaginario popular y roza con una cuestión de identidad. ¿Tú crees que alguna vez regresará a México? Mira, no lo sé, digamos que esa es la pregunta del siglo. Yo la verdad, como todos los mexicanos pensamos, los mexicanos que somos conscientes del valor que tiene este penacho, yo soy de la idea que este penacho, si se deteriora, si se maltrata por el hecho de regresarlo a México, es mejor que no regrese, mejor que se quede allá. Porque cuando yo estuve haciendo la investigación en Austria, yo sé que ahí estaba un equipo de la UNAM haciendo pruebas con el penacho para ver si el penacho iba a resistir la vibración del vuelo del avión, ¿no? Porque el avión evidentemente, sobre todo a la hora de despegar o a la hora de aterrizar o cuando hay turbulencias, pues vibra mucho. Entonces, como este es un penacho hecho con plumas muy frágiles, las plumas que son muy antiguas, que tienen ya cerca de 500 años, pues evidentemente sería una pena que se deteriorara. Entonces yo soy de la idea que si fuera así, que mejor se quede allá. Ahora, la otra que estaban también diciendo es que hubiera que lo prestaran a México para exponer el original, porque este penacho, desde que salió del país, nunca ha estado en México. Entonces, en este caso, para mí sería, como ya lo dijo un gran especialista mexicano, para mí sería una vergüenza, sería que este penacho viniera a México y que se tuviera que regresar a Austria, si así fuera la condición, mejor que no venga el penacho, ¿no? Por un cierto orgullo, ¿no? Que mejor que no venga en ese caso, si tienen que regresar. Ahora los austriacos, evidentemente, que tienen muy buena relación con las autoridades mexicanas en estos temas, ellos están dispuestos, pero sí tienen miedo que una vez que este penacho entre a México, que México después no lo quiera regresar. Y por eso el acuerdo al que estaban llegando, no tengo ya más noticias, pero cuando yo supe que prestaban el penacho siempre y cuando México les prestara algo a cambio. Y eso que México les prestaría a cambio es una carroza que le perteneció a Maximiliano, que para ellos pues él es austriaco, y también precisamente un escudo azteca, un chimali, que se encuentra en la Ciudad de México en el castillo de Chapultepec. Este es muy curioso este objeto porque este escudo chimali que se encuentra en el castillo de Chapultepec, curiosamente también antes estaba en Austria y fue Maximiliano quien lo trajo. Y este penacho de Cuauhtémoc, del que te estuvimos hablando al principio del programa, tiene la misma suerte, es decir, que también estaba en Austria y también lo trajo Maximiliano. Era un objeto que le perteneció a Maximiliano, pero cuando fue fusilado en Querétaro se perdió y después volvió a Europa. Entonces, el penacho de Cuauhtémoc es un objeto migrante. Es un objeto que estuvo en México, salió en el siglo XVI seguramente a Europa, regresó con Maximiliano, siglo XIX, y después se volvió a ir en el mismo siglo XIX a Europa. Entonces ha atravesado el Océano Atlántico varias veces, cosa que no sucede con muchos otros objetos que salen una vez de México y se quedan allá
y todos los que salieron, y ahí se quedan. Evidentemente no estoy hablando de lo que son las exposiciones temporales. Entonces, en este caso, el penacho de Moctezuma, yo soy de la idea que todos estos objetos no solo le pertenecen a México, sino que le pertenecen a la humanidad, ¿sí? Es decir, me gusta mucho este concepto de la UNESCO, que es el patrimonio de la humanidad. Y es por eso que a mí no me molesta el que estén distribuidos por todo el mundo los objetos mexicanos, porque no solo le pertenecen a México. México es el país de origen, evidentemente, pero le pertenecen a la humanidad. Pues sí, efectivamente, ¿no? Es patrimonio de la humanidad. Es que a veces, bueno, sobre todo en los últimos tiempos, hay una deriva, vamos a decir, un poco nacionalista, ¿no? En todas las partes del mundo, ¿no? De lo nuestro, hay que defender lo nuestro primero. Y efectivamente, en el fondo, pues el arte, aunque acaba muchas veces en un sitio de donde no nació originalmente, pues es la manera correcta a veces de mantenerlo, ¿no? Es uno de los debates que existe, sobre todo con el tema del arte egipcio y las momias, porque claro, estamos hablando de personas de hace miles de años que están embalsamadas en este momento y cuyo estado de conservación, pues esto debido a determinadas condiciones, sobre todo en el caso del Cairo, por el tema del calor, de las vibraciones del suelo, pues algunas han incluso vuelto a empezar su proceso de descomposición, ¿no? Porque estaban preparadas para estar, selladas, ¿no? Claro, claro. Pues sucede exactamente lo mismo con México, con el arte plumario. Yo tengo la teoría de que penachos como el de Moctezuma hubo cientos, quizás miles, y solamente llegó uno hasta nuestros días. Y no quiere decir que en México no se hayan conservado bien, porque en Europa no nada más había el de Moctezuma, llegaron otros tantos que también se echaron a perder. Pero las condiciones climáticas de México son mucho más rudas para el clima que para lo que es toda la cuestión de... para empezar de nuevo, la idea que te quiero transmitir es que no es que en México se cuiden más los objetos, es que el clima, la humedad que existe, es mucho más grave que en Europa, y por eso en Europa se pueden conservar mejor estos objetos, ¿no? Pues sí, efectivamente, hay, determinadas condiciones medioambientales también te da, pues, hombre, lo que estábamos justo hablando antes, ¿no? El arte floral es imposible mantenerlo de un lado a otro, ¿no? O sea, claro. Gracias a Dios hoy en día tenemos fotografías, hay determinadas formas de arte que son totalmente efímeras, y el caso de las plumas es que me sorprende muchísimo que haya llegado, ¿sabes?, hasta casi nuestros días, porque las plumas son algo, pues, que es un animal, ¿no? Es parte de un animal en un momento, ¿sabes? Es igual que, pues, que las perlas y que todo, o sea, si tú no lo conservas bien, se muere, se descompone y desaparece, claro. Que es lo normal, se convierte en polvo o lo que sea, o un residuo, que ya no queda nada de él. Por eso, bueno, hombre, joyas nos han llegado muchísimas de la antigüedad, ¿no? Pero, sin embargo, otros restos... pues de carácter un poco más, hasta hace 2 días no se sabía con certeza que los dinosaurios tuvieran plumas. Y sin embargo, hace un mes se ha descubierto un pedazo de ámbar donde existía pues un trozo de un dinosaurio con las plumas. Mira, eso sí que yo no sabía, ¿eh? Sí, efectivamente. Entonces, por eso estamos hablando, ¿sabes? Es que, claro, la gente, a veces uno puede pensar, pues claro, no, se conserva tal, si no queda, pues, no, pues es que, fíjate, estamos hablando de hace más de varios millones de años, y gracias a esos restos fosilizados dentro del ámbar, porque el ámbar es la resina de un árbol cuando cubre un animal. ¿Sí? Cuando se fosiliza, lo estoy explicando para nuestros oyentes, cuando se fosiliza se convierte en piedra, pues ahora esos restos fosilizados, gracias a ellos sabemos que los dinosaurios, determinados tipos de dinosaurios, tenían plumas. No se sabe con certeza si todos los dinosaurios, pero sí existía esto, en los últimos tiempos, sobre todo después de, pues en las últimas investigaciones no se sabía exactamente si los dinosaurios eran antepasados de los pájaros, ¿sí?, o de los reptiles. Exacto. Y no se sabía si es que era un eslabón en medio o si los reptiles y los pájaros evolucionaron desde un, pues lo que se llama por una cuestión de parentela, ¿no? Un antepasado común. Y entonces, pues gracias a este ámbar, pues ahora pues tenemos ciertas certezas sobre este tema, ¿no? Por supuesto. Me ha interesado mucho este tema. Yo me jacto de tener en toda Europa, tener el repertorio, el inventario más exhaustivo que jamás se ha hecho sobre los objetos mexicanos.
Sin embargo, tengo 9.000 objetos registrados. Sin embargo, hay más, yo sé que hay más, ahí alrededor de 150.000. Lo que pasa es que yo los que registré son los que son más importantes, los que son más vistosos. Como tú decías en un momento del programa, yo no estoy porque todo esto regrese ahí a México, pero creo que los mexicanos sí tenemos derecho de saber dónde están estos objetos y cómo son. Y por eso es que yo los tengo todos en fotografía con ficha técnica y los transmito sobre todo a mi país, a México, ¿no? Pero evidentemente cada día, conforme pasa el tiempo, pueden aparecer nuevos objetos. Y por eso es que esta es una investigación que se tiene que ir actualizando. Cuando ya está un libro hecho, cuando está un DVD, que yo hago también los DVDs, ya no puedes agregarle algo ahí, porque ese ya se grabó o ya se imprimió. Sin embargo, por eso estoy muy activo también en Facebook o en Twitter, donde cada vez que salga algo nuevo, pues yo lo actualizo, yo lo incluyo ahí, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Además es que es la manera de tenernos a todos informados de lo que está pasando. Una cosa que te quería preguntar yo, además, personalmente, sobre el tema de las colecciones. Tú te has basado, sobre todo, has hecho una investigación un poco basada, sobre todo, en museos, colecciones de iglesias y tal. Te quería preguntar, sobre todo, sobre el tema de las colecciones privadas. Sí. Porque a veces las colecciones privadas, pues la gente que le tiene las colecciones privadas no sabe a veces muy bien lo que tiene. Uh-huh. Y lo tiene de una manera, bueno, y gracias a las colecciones privadas se han mantenido determinadas obras que dices, anda, pues se consideraba perdido. Claro. ¿Sabes? Es un mundo aparte, ¿no? El tema de las colecciones privadas. ¿Tú has visitado muchas de coleccionistas? Sí. Inclusive incluyo varias de las colecciones privadas, pero muchas no las pude visitar porque los dueños son muy celosos. Tienen miedo de que esto se dé a conocer y que en algún momento dado el país les pida de regreso estos objetos. Entonces, por eso son muy discretos y a veces no es posible conocerlas. Pero digamos que por otro lado, afortunadamente, siempre hay lo que son pues las herencias. Cuando el abuelito coleccionador se hace una herencia, se lo deja a los hijos, pero estos hijos prefieren mejor venderlo porque no tienen la misma pasión que el abuelo. Y entonces ellos lo venden a un museo o frecuentemente lo donan a un museo, y por eso es que en cada pueblo, en muchos pueblos en toda Europa, hay algunas colecciones que fueron donadas por coleccionistas que viajaron en México en el siglo XIX. Te puedo hablar concretamente del caso de Amberes, que era una colección privada que se vendió, se iba a repartir y se iba a desperdigar por todos lados, pero afortunadamente el Museo de Amberes decidió comprarla completa. Y entonces, gracias a esto, todos estos objetos que antes no eran accesibles al público, ahora lo son. Y la gente los puede ver. Entonces es importante eso cuando se hace este tipo de compra-venta, ¿no? De las colecciones privadas. Fíjate, es que a mí es un tema que me fascina, el tema de las colecciones privadas. Bueno, hace unos años se quería deshacer la colección. Bueno, en París y en Francia hay pasión por las colecciones privadas de los artistas y de la gente famosa. Por ejemplo, el taller me acordaré, de Constantin Brancusi, uh-huh. Se ha mantenido intacto. Para los que no conozcan, Constantin Brancusi fue uno de los artistas y escultores más importantes del siglo XX, se ha mantenido intacto y se puede visitar, pues esto, pues siguiendo unos horarios, obviamente. Uh-huh. Y la casa de André Breton, con toda la colección que tenía de máscaras africanas, pues también se ha podido mantener gracias al esfuerzo de los parisinos y al esfuerzo del gobierno francés por conservar aquello que no se deshiciera, porque también las colecciones privadas tienen un sentido, ¿no? Las colecciones privadas, la gente colecciona siempre con un motivo, ¿no? Pues me fascina este tema o esto, y entonces yo animo a la gente que pueda a empezar una colección privada, porque a veces uno empieza con estos temas y empieza a recolectar esto, y de repente se encuentra con obras que nadie se podría... Claro, y si quieres ahí puedes ver el otro lado de la moneda, comparando un poco con lo que a veces los gobiernos exigen o piden, que todos estos objetos, tanto de México como de Egipto, que regresen al país. Yo te puedo voltear la tortilla, como dice un dicho muy español, ¿no? Tú imagínate que dentro de 100 años el gobierno español y el gobierno francés le piden a México que las esculturas de Rodin, de Augusto Rodin y de Dalí, que se encuentran actualmente en la Ciudad de México, que tienen que regresar a España, que tienen que regresar también a Francia, porque son de Augusto Rodin y de Dalí. Te estoy hablando concretamente de la colección que tiene Carlos Slim en la Ciudad de México con su Museo de Sumaya,
Entonces, evidentemente, pues el gobierno mexicano va a decir, ¿por qué te las voy a regresar si esas las compró un mexicano y entonces son de aquí? Afortunadamente él es un coleccionista privado, pero que abrió un museo y que lo tiene expuesto al público. Cuando son de este tipo de colecciones que se hacen museos privados, me parece muy bien, porque entonces la gente los puede ver, que es el caso de Carlos Slim en México con el Museo Sumaya. Pero evidentemente se podría presentar esa situación que es un tanto ilógica, que el gobierno francés dentro de 100 años exija que las esculturas de Rodin regresen a Francia. Pues no es posible, pues es un poco lo mismo que ahora sucede, porque estos objetos mexicanos que están en Europa muy frecuentemente salieron legalmente y fueron comprados, o inclusive a veces fueron regalos del gobierno de México de aquel entonces no se pueden regresar, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, y gracias a las colecciones privadas, bueno, en el caso de España, quizá la colección más conocida privada, que la gente no se imagina, es la colección del Museo Thyssen-Bornemisza. Fue la colección del barón Thyssen, que era un apasionado del arte, y se encuentran verdaderas obras maestras dentro de ella, otras que no son tan obras maestras, pero bueno, en general se encuentran grandes obras dentro del museo, y precisamente la baronesa en este momento se está desprendiendo de algunas que dice menor importancia, pero aún así hay un debate a nivel nacional sobre pues hasta qué punto se le puede permitir hacer eso, o si el gobierno español debería ser el comprador prioritario para que esa colección se mantenga y no salga de España. Claro, pues muy buen ejemplo el que acabas de poner, porque este museo hasta llega a competir con el Prado, que se encuentra enfrente, ¿no? De lo importante que se ha hecho y proviene de una colección privada, ¿no? Hombre, compite con el Prado en localización, pero no en calidad, ¿eh? Bueno, claro, pero hay muchas, quiero decir, evidentemente, pero compite que los turistas cuando van a Madrid, evidentemente tienen que ver el Prado, pero algunos dicen, no, mejor voy a ver el otro, porque el Prado ya lo conozco, por lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, yo te puedo decir que sí compite, no en algunas obras de gran calidad que se encuentran en este museo, ¿eh? Yo te tengo que preguntar, entonces, tú, en cuanto a España, ¿en qué sitio se puede encontrar obra de arte, sabes, de, pues esto, precolombina en España? Muy pocos lugares, como te decía, ¿eh? Muy pocos lugares, porque España, pues todos estos, cuando es el auge de coleccionismo, no le interesó coleccionar. El principal lugar donde puedes ver los objetos prehispánicos mexicanos es en Madrid, en el Museo de América. En el Museo de América tienes una gran colección, pero prácticamente te puedo decir que solo allí, porque después había otro museo en Barcelona que ya se cerró, ¿no? Un museo que estaba en Barcelona enfrente del Museo Picasso precisamente, y este museo cerró sus puertas y ya todas las otras colecciones prehispánicas que puedes encontrar en España son muy pequeñas y están algo desperdigadas. Te encuentras algo en Andalucía y demás, pero la verdad es que casi no hay objetos prehispánicos en España, a excepción de este Museo de América en Madrid. Bueno, ¿y qué pasó con la colección de este museo de Barcelona? ¿Se ha pasado al fondo, pues no sé, al fondo del museo de, pues pongamos, al fondo del Ministerio de Cultura? No se sabe qué ha pasado con esa colección, lo que yo pienso que sucedió, parece ser que se desperdigó, que se vendió, que hubo una subasta y se vendió todos estos objetos, que te estoy hablando del Museo Barber-Müller, ahí en frente del Museo Picasso en Barcelona. Se cerró. Yo me acuerdo que era la otra opción para ver arte prehispánico con una colección preciosa, y entonces digamos que un poco la labor de lo que yo he estado haciendo es que evidentemente cuando yo estuve cubriendo el patrimonio de México en España, este museo yo lo cubrí, yo lo registré todo. Entonces estos objetos, aunque seguramente están ahora separados unos de otros porque fueron diferentes compradores los que lo compraron en una subasta, pero yo en mi registro los tengo todos juntos, tengo la fotografía, tengo la ficha técnica, y entonces es una manera de conocer todo lo que estaba ahí, porque todos estos objetos finalmente no solamente es por tener el recuerdo de lo que era, sino que todos estos objetos nos dan pistas para entender mejor nuestro pasado, nos dan pistas para entender mejor ciertas culturas, los mixtecos, los zapotecos, los olmecas, etcétera. Analizando los objetos, viendo el estilo, la calidad, uno puede tener mayores datos sobre lo que fue su cultura. Y entonces es por eso que me parece sumamente importante registrar todo esto, tener un inventario y estudiar todo este patrimonio. Una cosa que te quería preguntar sobre el tema del inventario. Tú luego, bueno, tú obviamente para hacer el libro de, pues que has realizado, de México insólito en Europa,
pues has generado, y todas las investigaciones anteriores, pues has generado un gran inventario de obras con sus fichas técnicas. ¿Tú esto lo mantienes o lo estás, también lo estás, se puede acceder a él a través de algún lugar o Mira, habría que hablar directamente contigo? Hay que hablar directamente conmigo, sí. A menos de que lo encuentre, porque evidentemente todos estos DVDs y el libro ya se encuentran en varias bibliotecas. También la gente lo puede consultar en bibliotecas, ¿no? Pero evidentemente yo tengo varios planes próximos, tratando de adaptarme a los tiempos. Yo quiero poner todo esto a disposición del público en Internet, ¿no? Sí. En Internet tengo algunas cosas, tengo algunas películas que he hecho en YouTube, las pueden acceder si ponen mi nombre, o también todo lo que pueden ver en mi página de Twitter pueden encontrar, pero evidentemente no está todo. Yo tengo la intención de poner todo. De la misma manera que de tantas fotos pude hacer un libro, pues también tengo mucho material en video. Entonces quiero tener un canal de Internet donde se puedan ver estos cortometrajes, pero mejor aún, tengo toda la intención también, estoy buscando nada más que algún canal de televisión se interese. Yo creo que sería un canal de México o Estados Unidos que se interese en hacer una serie de televisión. Yo tengo material suficiente para hacer una serie de televisión y además que podría después ser continuado, como se habla ahora de las series, que es la temporada 1, la temporada 2, etcétera, porque tengo toda la intención de hacer el nuevo proyecto de la presencia de México en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Yo estuve en Vancouver y estuve en otras tantas ciudades de Canadá y me di cuenta que hay bastantes objetos mexicanos, ¿no? En el Museo de Vancouver hay muchos objetos y yo quisiera también hacer el registro de los objetos que se encuentran allá, ¿no? Pues fíjate. Si fuera una misión, como si fuera una misión autoimpuesta, quiero continuar con todo este patrimonio, con todo este inventario. No, claro, es que es un trabajo ingente, además, la obra de una vida, ¿no? Además, para la gente que nos está escuchando ahora en la radio, aunque esta entrevista está siendo grabada, a veces pues son estas obsesiones de la gente y de los artistas que nos obsesionamos por hacer algo y es un proyecto que nos lleva muchísimos años. Pues yo la verdad es que me gustaría ver una serie documental pues tratando sobre este patrimonio, porque es una cosa que hay que mantener y hay que luchar por mantener, porque a veces, bueno, yo creo que supongo que el gobierno, bueno, y entiendo que el gobierno mexicano te tiene que estar apoyando mucho, sobre todo por el tema de que es importante saber dónde se ha ido el patrimonio mexicano. Además México tiene una cultura que otros países desearían tenerla, ¿no? O sea, que además ha llegado hasta nuestros días, ¿no? En un estado de conservación bastante bueno, porque yo me acuerdo de haber hecho una visita al museo, pues de antropología, ¿no? De México, y me fascinó. Aunque creo que había algunas obras, pues que obviamente, pues probablemente fueran reproducciones que estaban puestas allí, pero la mayoría eran, o sea, no solo por la escala, que fue una cosa que me dejó bastante impresionado, sino el hecho de que se ha mantenido en un nivel de conservación muy bueno, ¿no? Y entonces la gente puede visitarlo y yo creo que hasta incluso el museo se queda pequeño, ¿no? De todo lo que... todo el como decimos, un abarrote, ¿no? Que tenían todo abarrotado de cosas. Claro. O sea, igual podría dar para... Pues tienen más de lo que tú viste, que es inmenso, tienen mucho más, tienen 2 veces más al menos. Es decir, que lo que está expuesto solamente es 1/3. Ellos tienen al menos otros 2/3 de objetos que los tienen en bodega, porque no pueden exponer todo. Entonces, si tú a eso le agregas, imagínate que todo lo que está en Europa regresara, pues no se podría exponer, ¿no? Tendría que estar guardado en bodegas. Entonces, es mejor que esté expuesto en los museos, en todo el mundo. Y entonces, lo que tú me dices del gobierno mexicano, sí, evidentemente el gobierno mexicano le reconozco mucho su labor a lo que fue el Conaculta, porque ellos me apoyaron para hacer los DVDs, que finalmente es la materia prima que después funcionó para hacer el libro y que ahora es la materia prima para poder hacer la serie de televisión. Entonces, sí, en aquel entonces me apoyaron, ahora por lo pronto no me están apoyando, pero yo les estoy solicitando apoyo, todavía no tengo respuesta, pero en esas estoy para el nuevo proyecto de México en Estados Unidos y en Canadá. Yo no te he hablado de este proyecto, pero ya en la investigación preliminar yo tengo ya detectadas 140 ciudades, entre ciudades estadounidenses y canadienses, donde hay patrimonio cultural mexicano. Y esto es solamente la investigación preliminar. Van a salir más, estoy seguro, porque así es como me sucedió con Europa. Y si te digo que van a salir más es porque siempre cuando yo voy a registrar lo que yo ya sé que existe, siempre hablo con los curadores, con los especialistas, donde ellos tienen otra información que no se sabe, ¿no? Y ellos me dan, entonces ya
me meto yo un poco más a fondo, investigo y encuentro nuevas cosas, que es lo que me pasó acá en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando te digo de 140 ciudades, no te estoy hablando de 140 museos o organismos, porque evidentemente en ciudades importantes como Chicago, como Nueva York, como Toronto, como Los Ángeles, evidentemente, no solamente es un museo el que existe que tiene los objetos mexicanos, son varios museos. Entonces, evidentemente, pues no son 140 museos, son muchos más de 200. Y entonces, en eso es lo que yo estoy ahorita, digamos, involucrado de lleno para poder conseguir los fondos para poder hacer esta investigación. Oye, pues es fascinante. La verdad es que espero que te tengamos dentro de poco en Vancouver y poder disfrutar de compañía y de una visita guiada por el museo, la verdad. Nos gustaría muchísimo. Sí, que precisamente yo soy siempre de los que tratan de matar 2 pájaros de un tiro, o a veces 3 o 4. Y evidentemente a mí lo que me gustaría hacer cuando yo esté realizando esta investigación norteamericana, llamémosle, al mismo tiempo yo quiero estar haciendo presentaciones de lo que ya he hecho, es decir, de la presencia de México en Europa. Yo acabo de presentar mi libro y mis DVDs en Berlín y en Hamburgo. Próximamente lo presento en Estrasburgo y después ya me invitaron a presentar en Turín, en Italia. Pero ya lo presenté en Londres, en Dublín, en Madrid, en Amberes, en Bruselas, en París, en Roma, etcétera, ¿no? En varios lugares. Y a mí me gustaría también hacer una gira por Estados Unidos y por Canadá presentando todos los descubrimientos que he hecho por acá. Al mismo tiempo yo aprovecharía para empezar a hacer el registro en los museos que se encuentran en estas ciudades norteamericanas, ¿no? Pues sería, bueno, a nosotros nos encantaría tenerte aquí en Vancouver y vamos, nos encantaría que nos volvieras a visitar en la radio ya en directo y claro, poder hablar un poco más, ¿no? De este tema que a nosotros nos fascina aquí en el programa de las artes, el poder hablar pues de todo tipo de cultura, de, ¿sabes? De Europa, de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de Estados Unidos, de Japón, ¿sabes? De Asia, de donde sea. Y la verdad, oye, te tengo que agradecer estos momentos que me has prestado, pues tu voz y tu trabajo para nuestro programa de las artes, y te agradezco muchísimo y te apoyo muchísimo en la increíble investigación que estás haciendo sobre el patrimonio cultural de México. Tienes que agradecer, Manuel. No tienes nada que agradecer, al contrario, me da mucho gusto que todo lo que he estado haciendo que sirva de algo, que se dé a conocer, que se difunda. Y por eso me da mucho gusto el haber sido invitado a esta entrevista, y cuando ustedes quieran, yo estoy disponible para cualquier otra entrevista, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y pues evidentemente cuando vaya yo a Vancouver, de antemano los contactaré para visitarlos, para poder hacer algo, pues ahora sí que dices en vivo, esto grabado, otra en vivo, pero pues yo digo una en directo ahí desde Vancouver. Bueno, aquí para nuestros amigos que nos están escuchando ahora, que puedan visitarnos, tenemos que hacer todavía, lo estaba hablando el otro día con Checo, tenemos que hacer algún programa en vivo para que la gente que nos escucha aquí en la emisora de Porco Quitland nos pueda venir a ver y pueda conocernos, bueno, a mí, a Checo, porque Rami está en México, pero bueno, también nos lo traeremos desde México para que nos pueda visitar y poder compartir con la gente y disfrutar en grupo, pues hacer una tanda de programas. Cualquier novedad que tenga yo se las transmitiré. Por ejemplo, lo que está ahorita circulando en Facebook y que se acaba de publicar el día de ayer y entre antier, ayer y hoy todavía, es que conocí yo a un descendiente de Moctezuma, y entonces me di a la tarea de encontrar uno que fuera el descendiente de Hernán Cortés, y lo encontré. Y entonces yo los entrevisté a ellos por separado en un DVD que tengo, pero tengo la idea ahora, de hacerlos que se conozcan ellos. Y por qué no, si logro conseguir alguna televisora que se interese hacer un documental y hacerlos que visiten México y que vayan al lugar donde se encontraron sus ancestros, en la antigua Tenochtitlan, ahí que ahora es el Zócalo de la Ciudad de México. Todo esto es un proyecto, además de los que ya te he contado, es un proyecto que me interesa mucho y que me apasiona y que voy a intentar hacerlo, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que tendría que ser fascinante, ¿no? Que los antepasados de dos personajes tan singulares como fueron Moctezuma y Hernán Cortés, ¿sí?, pues se conozcan. La verdad sí, supuesto. Sería... Hay que decir una cosa, es que es muy importante que los dos personajes, uno del lado azteca, otro del lado español, son personajes, son los íconos de la fundación de lo que es México. Y lamentablemente en México los tenemos su imagen la tenemos muy deteriorada, ¿no? Y yo creo que sería muy sano para la identidad de nuestro país reivindicar a estos dos personajes.
Evidentemente nadie es perfecto, tuvieron sus defectos, pero también tuvieron aciertos, ¿no? Y es importante también hablar de sus aciertos y no solamente de sus defectos. Es una, vamos a decir, bueno, es que cuando dos culturas se conocen, siempre pasa lo mismo, o sea, siempre, ¿sabes? Nunca es un conocimiento. Lo tengo muy claro, que echan pestes de los españoles por todo lo que pasó, pero digo, momento, lo mismo que los españoles hicieron con los aztecas, lo hicieron con otros pueblos mesoamericanos, con los mismos mixtecos, ¿no? Pero y con los tlaxcaltecas también, aunque no pudieron, y eso es lo que los llevó a su pérdida cuando Hernán Cortés se alió con los tlaxcaltecas, pero todo eso, así es la historia, así es el ser humano. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ahora enseguida en el programa de las artes. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. ¿Se preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más. Sistemas de tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado. Recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970. 604-317-4970. Monet. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Bueno, pues aquí seguimos en el último corte ya del programa con Miguel Gleason, que nos está dejando completamente fascinados sobre sus investigaciones de toda clase, porque yo no conocía esta faceta de que además estabas pues haciendo, esto es casi ya antropología, vamos, básicamente, de lo que estábamos hablando, o sea, el antepasado de Hernán Cortés y el antepasado de Moctezuma, o sea, eso es fascinante, ¿no? Y ver cómo han evolucionado, porque muchas veces, o sea, toda esta gente, bueno, estamos hablando hace 500 años, pero todavía tenemos entre nosotros y muy visiblemente, por ejemplo, a los antepasados del Duque de Alba, que estaba en Flandes peleándose contra, pues eso, contra los flamencos y contra la gente de allí, de los belgas de aquella época, y aterrorizándolos todavía. Es muy interesante todo este tema. ¿Tú le has seguido la pista a alguno más de esta gente de aquella época un poco, bueno, que no fueran tan visibles? Porque la verdad es que Hernán Cortés en España, para la historia de España, en un primer momento no queda muy bien. Luego se le reivindica y luego se le deja de reivindicar pues por una serie de cuestiones políticas, ¿no? Porque también, o sea, en los legados culturales, pues esto muchas veces esto se reivindican, se ensalzan o se dejan desaparecer un poco en función del interés político que hay detrás. Claro. Yo pienso que en el caso de Cortés, él no tuvo la suerte que merecía cuando él quiso ser virrey de la Nueva España, porque tenía sus diferencias con Felipe II. Sin embargo, es un personaje que yo pienso que es el de todo lo que son las conquistas españolas en el Nuevo Mundo, es el ícono principal, ¿no? Más que los otros conquistadores. Y yo recientemente estuve en Madrid, donde se le hizo una exposición en honor a él, ¿no? Y la vi en detalle porque yo estaba precisamente haciendo otro documental sobre la presencia de Tlaxcala en Europa. Y evidentemente fui 2 o 3 veces a esta exposición y hablé con el curador, lo entrevisté al curador, y Hernán Cortés es una persona realmente cargada de destino, ¿sí? Es una persona que no sé cómo sobrevivió a la batalla de la Noche Triste, pero después hubo otras batallas, que es porque era una persona realmente que tenía el destino de conquistar México, ¿no? Hubiera sido otra persona, quizás hubiera sido diferente la historia, pero para nosotros como mexicanos es una persona que tiene mucho interés. Yo siempre he dicho que México, hace poco se celebró el bicentenario, los 200 años de la existencia de México. Yo no estoy de acuerdo. Porque México es un país que es mucho más viejo, que no tiene solamente 200 años. Además, de entrada, los 200 años todavía no se cumplen, si es que lo vieran desde ese punto de vista, porque la independencia de España se hizo en 1821 y no en 1810. En 1810 es apenas el inicio de la lucha de independencia. Entonces se hizo una gran celebración del Bicentenario, pero en realidad el Bicentenario será
en realidad, de la independencia de España, etcétera, será en el año 2021. Y curiosamente, para mí, la real existencia de México es en cuanto se fusionan estas dos culturas. La cultura mesoamericana, representada principalmente por los aztecas, y la cultura española. Y esto, curiosamente, sucedió en 1521. O sea que coinciden esas dos fechas, ¿sí? Y entonces esos 2 años en distintos siglos. Entonces, por eso que en el año 2021 es cuando realmente se tiene que conmemorar la existencia de México y la independencia de España, en el mismo año, en el 2021. Y una de las cosas que me parece muy importante recalcar es que no digo que lo tengamos que celebrar o festejar, pero hay una fecha que para mí me parece clave, que es muy importante y que todos los mexicanos la tendríamos que conocer, que es el 13 de agosto de 1521, que es cuando es la caída de Tenochtitlan. Y es porque este día, esta fecha, es cuando surge México como un país moderno, como un país como lo conocemos ahora. Nosotros somos la mezcla de los pueblos mesoamericanos y la mezcla del pueblo español. Y por eso cuando me preguntan a mí si yo soy pro español o pro azteca, yo no digo, yo no soy pro español ni pro azteca, tampoco soy contra español ni contra azteca. Yo soy pro México. Es decir, que nosotros tenemos que tener muy clara lo que es nuestra identidad. Somos la mezcla de estas dos grandes culturas. Claro, es que un país son tantas facetas, ¿no? La historia de cualquier lugar es muy difícil a veces encuadrarse. Bueno, es lo que digo, a veces se hace un uso casi, vamos a decir, propagandístico, ¿no? De la identidad, ¿no? De que uno tiene que sentirse, ¿sabes? O sea, eso ha pasado durante mucho tiempo, sobre todo en el caso de mi país, España, que es que si ahora todavía la gente tiene un poco ese pozo de si eres español, o te sientes español y sacas la bandera de España en tu casa y te sientes orgulloso de la enseña nacional, eres un falangista o un fascista, y si no, pues entonces eres un comunista o lo que sea. Eso, pues obviamente se hizo durante muchos años un uso muy interesado por parte de determinados partidos políticos y al final, pues, efectivamente, pues no siempre corresponde al sentir de la gente que en ese momento, pues... Claro, eso daña mucho al país, eso daña mucho la identidad. En el caso de México yo te puedo decir, por ejemplo, que a veces, lamentablemente y muy tristemente, las mismas personas que se ponen a atacar a los españoles porque dicen que masacraron nuestra cultura, que nos quitaron nuestra religión, que rompieron nuestras pirámides, etcétera, son exactamente los mismos que tienen un gran desprecio por nuestros pueblos indígenas. Entonces es una contradicción total. ¿Sí? Estas personas que atacan tanto a unos como a otros, yo pienso que no se trata de atacar. Nosotros hay que reconocer las grandes calidades de estas dos culturas, porque nosotros somos la mezcla de estas dos culturas. De hecho, yo soy mexicano, pero estoy hablando contigo en un idioma europeo que es el idioma español, porque yo pertenezco a esta fusión de culturas, ¿no? Efectivamente. Bueno, hoy en día, es que yo creo que hoy en día, incluso Europa mismo, bueno, Europa no es una fusión, o sea, España mismo no es España es el conjunto de la suma de, pues esto de, pues de las invasiones, pues de Almanzor, de toda la gente que vino antes, de los pueblos preibéricos, de los romanos, claro, de los pueblos prerrománicos, o sea, una suma de culturas y de gente, pues que estuvieron ahí, se sucedieron y se hibridaron de todas las clases, de todos los pueblos que vinieron anteriormente. O sea, que España al mismo tiempo sí es una y múltiple, ¿no? Igual que México, pues es un país porque se ha demarcado geográficamente, pero sin embargo es una suma de culturas donde hay una barbaridad de pueblos, entre los cuales pues también está parte de la sangre del pueblo español, que es al mismo tiempo la suma de la sangre pues de otros pueblos. De eso se han hecho muchos estudios, además recientemente, que pueden sorprender a mucha gente, sobre todo sobre el tema de los orígenes, ¿no? Sobre antropológicamente de dónde... Pues a mí me parece un poco, pues, ¿sabes? Todo el tema de, pues, ¿de dónde viene tu ADN? Bueno, pues en realidad viene de una suma de cosas, ¿no? O sea, no siempre, ¿sabes? O sea, incluso, aunque se puede llegar a pensar una cosa, pues puede acabar siendo otra totalmente distinta. Bueno, Miguel, me ha encantado hablar contigo. Igual a mí. Sí. A mí me ha dejado completamente fascinado todo lo que nos has contado y esperamos tenerte pronto en Vancouver para que nos sigas contando sobre tus muchas y muy interesantes investigaciones, y desde aquí, desde las artes, seguimos en contacto y un saludo y muy afectuoso y ánimo. Y te digo lo mismo, muchas gracias por todo y un envío
Les envío un saludo pues muy cariñoso a todos los que nos están escuchando y principalmente a los amigos que tengo por allá en Vancouver. Pues igualmente, pues nada, pues aquí seguimos con las artes y acabáis de escuchar una entrevista con Miguel Gleason, que hace un tiempo presentó su libro México Insólito en Europa. Por favor, si lo encontráis, pues compradlo. Y seguid los DVDs y estad atentos porque probablemente también esté visitándonos en breve, quién sabe, de aquí a un tiempo. Muchas gracias, Miguel. Que estés muy bien, Manuel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y aquí acabáis de escuchar ya la pequeña entrevista que le hicimos a Miguel Gleason. Qué hombre tan interesante y tan culto. Y además es que a mí me ha dejado completamente fascinado todas las cosas que nos pudo contar sobre Cuauhtémoc, sobre el Penacho de Cuauhtémoc y el Penacho de Montezuma, ¿sabes? Y el legado. Bueno, a mí me dejó muy buen sabor de boca sobre todo el tema, cuando hicimos la entrevista, pues lo que decía sobre la conquista, ¿no? Porque incluso yo a veces tengo un poco de sentimiento como de culpabilidad, ¿no? O sea, no sé. Vamos, ha sido impresionante. A mí, bueno, esperamos tenerlo pues dentro de un tiempo, cuando se pase por Vancouver, pues poder hacer otro evento y que nos siga contando sobre sus andanzas, porque realmente es un hombre fascinante que ha hecho documentales, ha hecho libros, ha desarrollado guiones, ha hecho DVDs, o sea, catálogos, y esperamos tenerlo en breve pues por aquí. Pero bueno, Rami, ¿tú cómo lo ves? ¿La has escuchado la entrevista? Pues escuché alguna parte porque aquí teníamos problemas con el internet. Pequeñas dificultades técnicas, pero sí. Nada. Yo espero que os haya gustado a los que habéis escuchado la entrevista. Y oye, decidnos algo, porque aquí tenemos nuestro Facebook y en el de Net Radio Online, ¿sabes? Y nada, escribidnos ahí, escribidnos un comentario que os ha parecido en la entrevista, o bien sugerirnos un tema para dentro de unos días, que nosotros lo prepararemos para la próxima semana y seguiremos desarrollando contenidos un poco en función a lo que a vosotros os interese, ¿sabes? También un poco, a veces un poco metiendo un poco lo que nosotros creamos también que es de actualidad, de rabiosa actualidad, y otras veces pues metiendo lo que es de lo que la gente también quiere saber, lo interesa, pues como aquella vez que hablamos de Marilyn Monroe o de Salvador Dalí. Un día tenemos que hablar también de Picasso. Rami que me estaba diciendo estos días, oye, tenemos que hablar de Isaac Asimov. Hablaremos de Isaac Asimov estos días también, qué gran escritor Asimov. Y bueno, pues como hemos estado hablando de Blade Runner, bueno, Blade Runner, es que uno no puede dejar de hablar de Blade Runner, porque Blade Runner es de esas películas, curiosamente, o sea, distópicas futuristas, que realmente, o sea, con el paso del tiempo se van haciendo más reales, desgraciadamente, pero cada vez más reales, ¿no? O sea, ahora en este momento estamos con todo este debate de, ¿sabes?, de la inteligencia artificial, de los límites de la humanidad, del mundo totalmente con todos los recursos agotados, cuya última alternativa de futuro es Marte, y nos queda, pues muy poquito tiempo. Bueno, nos queda poco a nosotros como humanidad en el planeta y nos queda poco en el programa. También nos quedan 7 minutos, pero bueno, y nada, es que es una cosa que a mí me deja fascinado. Pero bueno, la verdad es que, como antes estábamos diciendo con Rami, yo estoy deseando que empiece, pues que salga la película, que saldrá la de Blade Runner 2046, la tengo aquí la fecha, no se me va a olvidar, el 9 de octubre creo que es, voy a confirmar. No, es en junio, ¿no? Esto lo digo seguro, porque Blade Runner es una de mis películas con las que yo crecí, aunque al principio no me dejaban verla porque era un poco pequeño. Porque bueno, yo la descubrí un poco tiempo y me dijeron, no, pero si quieres puedes ver 2001. No, 6 de octubre, le di la vuelta al 6. El 6 de octubre sale en Estados Unidos y espero que sea estreno mundial. ¿Sabes? Va a tener a Ryan Gosling, Harrison Ford, a Ana de Armas, que es española, bueno, de origen cubano, pero se hizo famosa en España, Ana de Armas. Y ¿quién más? ¿Quién más tenemos aquí? Estoy viendo la ficha técnica, Robin Wright, Dave Bautista, Jared Leto, Edward James Olmos, que hacía de Gaff en la anterior película. Y obviamente eso que acabamos de mencionar. Y bueno, la banda sonora que a mí me está llamando la atención es de alguien, de un compositor llamado Johan Johansen. Yo no lo tengo tan ubicado, pero al parecer ha hecho la banda sonora de La Teoría del Todo, que el que no la haya visto es una película bastante recomendable, es un biopic sobre la vida de Stephen Hawking. Ese genio atrapado en su propio cuerpo, por desgracia de la enfermedad de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica.
pero que a pesar de ello pues ha conseguido pues hacer grandes contribuciones a la historia de la humanidad y a la historia de la física teórica, porque él es teórico físico, ¿sabes? Esto iniciando pues, bueno, hablando sobre las teorías como el Big Bang, pero eso es casi un tema del Yeti con el que quizá podríamos hablar cuando Rami se recupere, que en este momento todavía sigue un poco desaparecido. Pero aquí sigo, ¿no? Vamos a hacer. Y nada más, y yo antes de que termine el programa, pues eso, recomendaros lo que os dije al principio, recomendaros la película de Silencio, que me parece una gran película, y si tenéis tiempo, aparte de Silencio, pues hay bastantes películas por ahí interesantes que todo el mundo me decía, es que este año ha habido un año muy malo del cine. No es verdad. Hemos tenido La La Land, hemos tenido Manchester by the Sea, que está bastante bien. Manchester, a mí me ha gustado, sobre pues ese Casey Affleck, ¿no? Con esa que decía, no, es que pone cara de palo toda la película como su hermano, ¿no? Ben Affleck, que es conocido por tener gran cara de palo. No, pues Casey Affleck consigue esa profundidad emocional como actor, en donde parece que no está expresando nada, pero lo que está es conteniendo toda esa frustración, todo ese dolor en su interior, y no lo está dejando transpirar, simplemente lo tiene ahí como agarrotado, como algo que no le deja vivir, y es capaz de mostrarnos esa vertiente suya, que es muy difícil, porque es muy muy difícil ya no solo lidiar con la pérdida, sino el hecho de ser capaz de mostrar ante las cámaras a un personaje que por fuera no es nada, pero por dentro lo es todo, que tiene una tormenta emocional, que vive, vamos a decir, en una especie de abismo emocional, que tiene que lidiar con una pérdida tremenda, como la que tiene que lidiar pues el personaje de Casey Affleck en la película de Manchester, que a mí me pareció un peliculón. Y hay muchas películas recientemente este año, yo creo que ha habido, ya os digo, la de Silencio, y las que nos queda por ver. La próxima semana yo espero poder ir a ver la de Guardianes de la Galaxia, y espero que Rami también la vaya a ver. Yo también la quiero ir a ver. Vosotros, con nuestros amigos que nos están escuchando desde Estados Unidos, desde Canadá, desde España y desde todas las partes del mundo, que se vienen aquí, se reúnen con nosotros en esta fiesta de las artes que es Net Radio los martes por la tarde de 6 a 8. Oigan, aquí, rápidamente una recomendación. Como cada semana más, una semana más y una semana menos, ¿no? Porque siempre, ¿sabes? Siendo un poco catastrófico, pues siempre nos queda una semana menos cada vez que es una semana más, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Y nada más. No sé qué más deciros. Ya, una recomendación. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de la lista de Miguel, como yo he disfrutado a sola. Recomendaros eso, vayáis al cine, vayáis al mundo del arte. 5 minutos, Checo. Tengo que ir aquí 5 minutos. Ya, que pare, vale. Venga, ya paro con esto. Venga, pues nada, amigos, gracias por escucharnos. Y no sé nada, Rami. No, yo todavía no te oigo. Pero bueno, aquí vamos. Pues eso, una semana más, un abrazo a todos. Y gracias por escucharnos aquí en Net Radio, en Las Artes. Y un abrazo a todos los y os esperamos la semana que viene aquí en Net Radio. No. ¿Sí me escucho? Ah, ok. ¿Ya? Ok. Me dicen que por aquí que sí me escucho, el que no me escucha es Manu. Realmente una recomendación rápida. Están estrenando esta semana, la semana pasada estrenaron una serie que se llama American Gods. American Gods la están pasando a través del servicio de Amazon Prime Video. Lo pueden ver a través de la página www.amazon.com.mx. Muy recomendadas la serie de Neil Gaiman, ya la estaremos platicando la próxima semana. Y bueno, para cerrar, como todos estas emisiones de Las Artes, nos gustaría cerrar con una frase justamente de Marcel Duchamp. La semana pasada platicamos un poquito del surrealismo y esta frase me gusta mucho de él y nos dice que el arte es la única forma de actividad por la cual el hombre se manifiesta como un verdadero individuo. Pues eso es todo en este recorrido por Las Artes. No se vayan, quédense a la era del Yeti. Vamos a checar qué pasa con los problemas técnicos. Nos salen unos minutitos y aquí seguimos en vivo a través de Net Radio Online. Mil gracias.